Y tenemos que ver, como lo están viendo en pantalla, el proceso de historia, la última clase de historia universal, y tenemos que ver un proceso bastante extenso que va desde la Revolución Mexicana en el año 1910 hasta el proceso de la posguerra fría o el periodo del nuevo orden mundial. Así que son muchos los temas que tenemos que trabajar todo el siglo XX y parte del siglo XXI, así que hay que tomar atención absoluta a lo que tenemos que ver el día de hoy. Comencemos entonces con el tema de la Revolución Mexicana. Bueno, México es uno de los, o la Revolución Mexicana es uno de los hechos más convulsionados del inicio del siglo XX y habría que tomar en cuenta los factores que van a terminar dando vida a este proceso. En México, del proceso de la guerra contra Francia y después de la incursión norteamericana que les terminó arrebatando prácticamente la mitad de sus territorios, ¿ya? El gobierno de Benito Juárez terminó viéndose debilitado. Y esto le va a terminar dando paso a una dictadura de casi 3 décadas, ya de casi 3 décadas, dirigida por un personaje llamado con el nombre de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz viene teniendo el apoyo de grupos económicos muy poderosos del territorio mexicano, sobre todo del centro y del sur del territorio de México, y el apoyo de una élite intelectual de carácter o de tendencia positivista, conocidos con el nombre de los científicos, que van a terminar dándole respaldo a las propuestas de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tiene un alto respaldo popular, aunque progresivamente lo va a ir perdiendo, lógicamente, por la continuidad que va a terminar teniendo en el gobierno cada vez más rechazada. Porfirio Díaz, si hablamos precisamente de su gobierno, recuerda que económicamente no le va muy mal, pero hay que recordar sí que tiene un vecino en el norte, que es los Estados Unidos, que termina siendo una permanente amenaza. Por eso podríamos decir de que México depende de los Estados Unidos. La verdad es que no tanto, ¿ya? La verdad es que no tanto. La verdad es que en el territorio de México vamos a terminar encontrando una confluencia de intereses muy particulares. Hay una fuerte inversión norteamericana y un deseo de tener cada vez un mayor dominio económico sobre la región. Pero Porfirio Díaz va a terminar permitiendo el ingreso de capitales ingleses, franceses, alemanes, para de esta manera terminar generando una suerte de equilibrio económico que no genere una dependencia absoluta hacia los Estados Unidos. Lo que también hay que tomar en cuenta es que, producto de las inversiones internacionales, se va a terminar generando tres cosas importantes. Un proceso de industrialización de México bastante acelerado, ¿verdad? Con lo cual también hallaremos una inmensa cantidad de... Que cerrar la puerta, Violeta. Con lo que vamos a terminar encontrando la presencia de un proletariado, un obrero industrial creciente, pero con una fuerte explotación laboral de por medio, y junto precisamente con este proceso de industrialización, una serie de ideologías políticas que van a entrar en México, sobre todo las ideas de la democracia y del liberalismo que van a estar en contra de la continuidad de Porfirio Díaz. Otro aspecto que termina siendo importante son la influencia de ideologías como el socialismo, el anarquismo, que van a estar presentes durante el proceso de la revolución. Ahora, producto de las múltiples inversiones que se vienen realizando en México y sobre todo la construcción de una inmensa cantidad de vías ferroviarias, el valor de los terrenos en México comienza a crecer. Por lo tanto, el control de propiedad sobre tierras termina siendo una necesidad y una pugna económica por parte de grupos empresariales ligados al gobierno de Porfirio. Profesor, pero está bien, entonces la economía en México crece. Sí, pero recuerda que cuando alguien gana, otro pierde. ¿Quiénes son los que pierden acá? Los ejidos. ¿Cuáles son los ejidos? Las tierras de las comunidades campesinas o de las comunidades indígenas en ese territorio. Como iban ganando valor sus tierras, porque por ahí iban pasando las vías ferroviarias, el gobierno las expropiaba, perjudicando a las comunidades campesinas y por lo tanto generando un gran malestar de la población contra el gobierno. Entonces, vamos a poner en perfil la situación. 33 años del gobierno de Porfirio Díaz, una larga dictadura, muchos intereses políticos y económicos locales o juzgados al grupo que está ligado a Porfirio Díaz, la agudización de la pobreza del campesinado, ¿ya? El abuso, tanto legal como político, en su contra, y una gran dependencia externa de diversas regiones y cada vez más de los Estados Unidos, genera en el territorio un territorio convulsionado. Para 1910, Porfirio Díaz, después de 7 veces haber sido electo presidente de la República, termina planteando públicamente que ya no se va a reelegir más. Y eso terminó abriendo una puerta para procesos de elecciones democráticas. La segunda familia más importante de México, de procedencia del norte, de Coahuila, va a terminar dando paso a un liderazgo político juvenil que es el de Francisco Madero. Este personaje, vuelvo a repetir, de una familia poderosa, ha estudiado en los Estados Unidos, viene con las ideas de la democracia y la libertad y que en contra están precisamente del gobierno que Porfirio Díaz viene manejando, ¿ya?
hay que considerar una cuestión que termina siendo especialísima, ¿ya? Cuando Madero termina presentando su candidatura al gobierno, ya al gobierno, Porfirio Díaz termina diciendo de que el pueblo le termina exigiendo su participación en las elecciones, así que va a terminar presentando su partido llamado como el Partido Reeleccionista, mientras que Madero termina teniendo su partido llamado el Partido Anti-Reeleccionista, ¿ya? El proceso electoral se truncó, y se truncó ¿por qué? Porque Madero terminó siendo enviado a la cárcel. Desde la cárcel va a terminar escribiendo un proyecto que se le conoce con el nombre del Plan de San Luis, o el Plan de San Luis de Potosí, porque así se llamaba la cárcel donde estaba, en donde terminaba planteando una democratización de la sociedad y además de eso la preocupación de las necesidades de los campesinos, estableciendo así el planteamiento de una reforma agraria y consiguiendo un gran respaldo popular a su propuesta de gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Insisto, muchísimos líderes agrarios en diferentes provincias se van a terminar moviendo a favor ya, de Francisco Madero y van a destacar dos personajes. Pancho Villa en la zona del norte y Emiliano Zapata en la zona de Chiapas, ya, en la zona del sur del territorio mexicano. Son dos de los múltiples líderes campesinos que van a terminar movilizándose a favor de Madero y en contra de Porfirio Díaz. Ahí es donde la revolución termina teniendo su primer éxito. Porfirio Díaz termina siendo separado del gobierno, huye hacia los Estados Unidos y posteriormente va a terminar yendo a Europa donde fallecerá tiempo después, ¿ya? Cuando Madero asume el control del gobierno, le termina pidiendo a la población que las armas con las que termina enfrentando a Porfirio, pues se las entregue al gobierno, porque ya no habría por qué pelear, porque ya se terminó tumbando la dictadura. Pancho Villa y Emiliano Zapata van a terminar diciendo que eso no es correcto, ¿ya? Que ellos han terminado peleando por los cambios que se les han prometido y por lo tanto hasta que estos no se cumplan no van a deponer las armas, ¿ya? Las van a tener guardadas y no las quieren utilizar contra Madero, pero es una amenaza. Madero lamentablemente encuentra un problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Durante 3 décadas el Estado, no la presidencia, el Estado, todas las instituciones de gobierno han sido manejados por parte de los porfiristas, ¿ya? De los porfiristas. Y por lo tanto, a cambiar el Estado de un momento a otro terminó siendo muy complicado. Madero no terminó teniendo la pasta suficiente para llegar al gobierno, no tuvo la cantidad de, digamos así, personas preparadas para acompañarlo en la nueva dirección del Estado y ante los fracasos iniciales tuvo que hacer un pacto con los científicos, con la burocracia que gobernaba junto con Porfirio Díaz. Lamentablemente no hubieron grandes cambios sociales, políticos, económicos, y tanto Zapata como Villa van a terminar viendo en Madero un traidor, ¿ya? Así que las acciones de levantamiento van a nuevamente a crecer. En ese momento, Porfirio Díaz va a terminar planteando un proyecto llamado, ya, Emiliano Zapata va a terminar planteando un proyecto conocido con el nombre del Plan Ayala. El Plan Ayala terminaba siendo una ambiciosa propuesta de reforma agraria, que planteaba, ya, que planteaba el desarrollo de un reparto de las tierras ya entre todos los campesinos con una serie de discursos ya que nosotros hemos terminado escuchando en la época del gobierno de Velasco. ¿Ya? Ese discurso terminaba siendo la tierra es de quien la trabaja, campesino, el patrón no comerá más de tu trabajo y discursos que van a terminar teniendo un gran respaldo popular. Ante la debilidad del gobierno de Porfirio, Victoriano Huertas, un general ligado, disculpa, ante la debilidad del gobierno de Madero, Victoriano Huertas, un general ligado al porfiriato, va a terminar dando un golpe de Estado, ¿ya? Eh, pero ni siquiera él pudo terminar manteniendo el orden, a pesar del apoyo norteamericano que terminó teniendo. Pancho Villa y Emiliano Zapata van a hacer una gran movilización popular y lo van a sacar del gobierno. Hay una famosísima foto donde estos dos líderes populares están sentados ya en el sillón presidencial en Palacio de Gobierno como muestra de la toma momentánea del gobierno por parte de esta revolución de origen campesino. Ahora, si bien México había terminado acabando con el gobierno de Porfirio, que era el plan inicial, la situación de México no había terminado cambiando. Y hay un personaje que políticamente pone orden en la situación, Venustiano Carranza. Carranza lo que hace es, junto con los seguidores políticos que tenía, era ir pueblo por pueblo, ya terminar convocando a las poblaciones a reuniones y en esas reuniones terminar preguntándoles su opinión de cuáles serían sus propuestas de ley para una constitución que termine uniendo ya el territorio mexicano. Bueno, y la gente terminó escuchando esto de muy buena manera y terminó viendo en Carranza un líder que iba a terminar poniendo orden a través de la ley. Bacán, ¿ya? Con eso Carranza terminó teniendo una gran cantidad de seguidores
y terminó presentando la Constitución de Querétaro, ya en el año de 1917, con la cual, vuelvo a repetir, la gente que estaba aburrido de los levantamientos armados vieron en el orden y en la ley de la Constitución la nueva figura de orden político. Estados Unidos vio en Carranza un personaje que podía estabilizar la situación política del territorio y además de eso la situación para poder invertir económicamente en la región, y lo termina respaldando. Tanto el ejército mexicano como el apoyo precisamente del ejército de Estados Unidos acaban progresivamente con los levantamientos de Pancho Villa, que hasta incluso había invadido los Estados Unidos, pero fue retirado de la región, y de Emiliano Zapata, que va a terminar siendo asesinado. ¿Ya? En México se termina poniendo orden a través de Carranza, y luego de unos años, 6, 7 años después, se va a terminar produciendo otro cambio político. ¿Ya? Va a terminar llegando al gobierno un partido que va a tener una dictadura de casi 70 años, llamado con el nombre del PRI, ¿ya? El Partido Reformista o el Partido Revolucionario Institucional. Pero eso ya es otra historia diferente a la que se nos viene pidiendo durante este proceso. Una de las cosas que me interesó muchísimo de la Constitución de 1917 es que es una de las primeras constituciones con características sociales. Por ejemplo, las 8 horas de trabajo se van a terminar estableciendo ahí. Se va a terminar estableciendo, por ejemplo, el seguro social obrero. Se va a terminar estableciendo que las mujeres ya que estén gestando un mes antes y 2 meses después de haber dado a luz van a terminar no trabajando, recibiendo su salario normal. O sea, son grandes cambios sociales que van a terminar impulsando proyectos de ley y movilizaciones de movimientos obreros en otras partes de América Latina, teniendo, por lo tanto, un impulso muy positivo. ¿Ya? Eso es México. Pero ahora vamos a terminar viendo otros. ¿Ya? A ver, vamos un poquito por acá. La clase anterior habíamos terminado avanzando hasta el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Recuerden ustedes, muchachos, que al culminar la Primera Guerra Mundial militarmente en 1918 y legalmente con el Tratado de Versalles en 1919, se va a terminar viviendo un periodo de 20 años, entre comillas, de paz, conocidos con el nombre del periodo de entreguerras. En ese periodo de entreguerras hay 3 eventos importantes que se van a terminar produciendo. Por un lado, vamos a encontrar la consolidación de la Revolución Socialista en Rusia, y de manera paralela se va a terminar desarrollando el crack del 29 y la expansión de la crisis del capitalismo y el desarrollo del fascismo. Son 3 eventos, repito, que van a estar mezclados y que los vamos a ir viendo de manera progresiva. A ver, ¿cómo se produce la revolución rusa? Bueno, para comenzar, Rusia viene teniendo varias revoluciones desde el inicio del siglo XX. Eh, a finales del siglo XIX llega al gobierno Nicolás II de la familia Romanov, el último de sus zares o emperadores. Este desde el primer día de gobierno terminó cometiendo errores, algunos precisamente, digamos así, sin la menor intención posible, pero que van a terminar pasándole mucha factura o varios problemas precisamente a su gobierno. Seguramente los principales errores o desaciertos en su gobierno terminaron siendo 3 y vamos a verlos de manera progresiva. Número uno, Japón, una potencia industrial imperialista, en el año de 1904 comienza a avanzar por el territorio asiático y toma 2 territorios, Manchuria en China y la península de Corea, con lo cual le acaba de arrebatar dominios al territorio ruso y comienza así la llamada guerra ruso-japonesa. Rusia, el país más grande del mundo, va a terminar movilizando una fuerza militar, un gran número o una gran flota naval para poder enfrentar a Japón. Pero todas las tropas y los barcos que iban terminaban siendo derrotados o hundidos, derrotados o hundidos. El zar Nicolás II terminó llevando un montón de campesinos al ejército, falleciendo y generando mayores problemas sociales. Una reducción de masa campesina implicaba una menor producción de alimentos, ¿ya? Y esto terminaba generando un incremento ya del precio de los mismos, generando mayores malestares sociales, no solo en el área rural, sino también en el área urbana. Movilizó la Fuerza Naval del Mar Báltico, generando un debilitamiento de la fuerza militar de Rusia contra Europa, contra Japón, que también terminó perdiendo. Producto de toda esa derrota rochosa y la continuidad terca del zar en la guerra, se comenzaron a organizar de manera espontánea en una ciudad llamada San Petersburgo, luego llamada Petrogrado y luego llamada Moscú. ¿Ya? En esta ciudad se comienza a organizar los obreros, militares y campesinos en plazas públicas para terminar discutiendo lo que venía sucediendo en Rusia. Es decir, ellos venían planteando el retiro de Rusia de la guerra y cambios políticos en el gobierno. Esa organización de obreros, militares y campesinos se le conoce con el nombre de los soviets. ¿Ya? Y estos soviets que nacieron en San Petersburgo se replicó en diferentes partes de Rusia.
En 1905, ya repito, ante la derrota en la guerra, la continuidad en el conflicto contra Japón, los soviets se multiplicaron y generaron protestas en diferentes regiones cada vez más agresivas. Para calmarlas, el zar tomó dos decisiones: sacar a Rusia de la guerra, número uno, y número dos, importantísimo, ¿ya? Establecer la creación de una Duma o Congreso. ¿Ya? El hecho de que el zar, ¿ya? Un emperador, un monarca absoluto, haya establecido un congreso, implicaba que se limitaba su autoridad política. ¿Ya? Y por eso es que se menciona que en 1905 se produce una revolución de carácter liberal, porque se limita el poder del rey y porque el pueblo tendrá participación en el gobierno. ¿Ya? La primera Duma, la de 1905, era demasiado contestataria contra el zar y por eso es que el zar la elimina. Se convoca una nueva. En 1906 el Congreso sigue siendo muy opositor y también el zar lo elimina. La tercera Duma en 1907 se dio cuenta de que si criticaban mucho al zar los iban a eliminar y por eso se quedaban callados ante las principales propuestas del mismo. Ya que el zar los consideraba mantequillita, ya entonces los dejó o permitió que ese Congreso exista entre 1907 y 1912 y el cuarto Congreso o Duma va a terminar llegando hasta 1917. Ahora, en 1914, lo hemos visto en la clase anterior, comienza la Primera Guerra Mundial. Rusia, junto con Inglaterra y Francia, son parte de la llamada Triple Entente. Y recuerda tú que cuando Alemania atacó a Francia, Rusia atacó a los alemanes, pero rápidamente fueron vencidos en la batalla de Tannenberg y los lagos masurianos. La derrota rusa implicó la misma sombra que cuando se produjo la pelea contra el Japón. ¿Ya? Perdieron rápidamente, la gente termina pidiendo de que no se termine continuando la guerra. No te olvides que Inglaterra amenaza a Rusia que si se retira del conflicto, Inglaterra la atacará luego y eso termina generando un malestar social más grande y la reactivación de los soviets. Para febrero de 1917, y por eso se habla de la Revolución Rusa de 1917, para febrero de 1917, ¿qué sucedió? Los soviets que se reactivaron en diferentes partes de Rusia van a terminar haciendo una movilización masiva hacia Moscú, hacia Petrogrado. Y cuando lo hacen, buscan directamente llegar al Kremlin, al Palacio del Zar, y derrocar al gobernante. Pero él está protegido por parte de la fuerza militar. Así que lo que hicieron los soviets fue ponerle frente a la Duma y el Congreso y amenazarlo. ¿Ya? O me terminas desactivando el zarismo como sistema de gobierno, o los termino eliminando ustedes. ¿Ya? Ante esa protesta popular, un personaje va a ser fundamental. Ese personaje se llama Alejandro Kerensky. Alejandro Kerensky, líder del partido menchevique, ¿ya? Sale a conversar con los dirigentes de los soviets, ¿ya? Y les termina diciendo qué cosa es lo que desean. Y la gente se puso brava: no queremos que saquen a Saavedra. Tranquilos, yo no vengo a ser su opositor. Yo vengo a terminar escuchándolos y terminar movilizándolos hacia el Congreso para que pongan su propuesta y yo estoy con ustedes. Ante la exigencia de los soviets y la intermediación de Kerensky, se decidió por parte del Congreso eliminar el zarismo. ¿Ya? Así que el zar, al ver la situación, abdicó, terminó renunciando al trono. En febrero de 1917 se puso fin a la monarquía absoluta, se puso fin al zarismo y nace la República de Rusia. ¿Ya? La República de Rusia nace con la Revolución de febrero de 1917 y va a ser liderada por parte del presidente Alejandro Kerensky del partido menchevique. Los soviets solamente le pusieron una condición: saca a Rusia de la guerra. Y lo que hizo Kerensky fue mantener a Rusia en la guerra, por presión de los ingleses. Como él sabía de que esto no iba a ser evidentemente popular, lo que hizo Kerensky fue ilegalizar a los soviets. ¿Ya? Los soviets no podían hacer reuniones públicas porque estaban puestos fuera de la ley. Y a pesar de eso se seguían reuniendo de manera clandestina. También hay que tomar en cuenta que cuando el zar cayó, muchos de sus opositores políticos encarcelados en Siberia van a ser liberados y entre ellos está Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Y Lenin, de ahí Lenin, que ya es un dirigente político y revolucionario antiguo, curtido y muchas veces encarcelado, llega a una de estas reuniones clandestinas de los soviets y les termina planteando un discurso. Les termina planteando que es el pueblo quien termina tomando las decisiones del gobierno, porque es realmente el pueblo quien gobierna, es el pueblo quien dirige las riendas de la nación. Es el pueblo quien ha sacado al zar y es el pueblo quien ha puesto a Kerensky. Y el pueblo le dio el derecho a gobernar a Kerensky, pero con el deber de que nos gobierne bien y que nos saque de la guerra. Si él no ha cumplido su parte del contrato social, por lo tanto, así como lo pusimos, lo sacamos. Todo el poder para los soviets. Es lo que plantea Lenin y eso se le conoce como las tesis de abril. Con esta propuesta, los soviets van a ver en Lenin un líder no solamente apasionado en su discurso, sino que sabe lo que está planteando. Y lo van a poner como uno de sus principales representantes. Como los soviets estaban fuera de la ley,
recuerden, van a tener que dispersarse rápidamente, ¿ya? Una preguntita, muchachos, ¿se me escucha bien? ¿Se ve bien la diapositiva? Por favor, confírmenme, ¿ya? Un segundo punto a tomar en consideración es que Lenin va a terminar huyendo hacia Dinamarca. Y en Dinamarca, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? En Dinamarca, Lenin se va a terminar reuniendo con representantes del gobierno alemán, ¿ya? Y les va a terminar planteando, ¿ustedes quieren que saque a Rusia de la guerra? Por supuesto. ¿Por qué a Alemania le convenía eso? Porque recuerda que Alemania está peleando en dos frentes. Entonces, cuando Lenin planteó eso, los alemanes dijeron, claro que sí. Lenin le dijo, yo tengo la solución. Financien un golpe de Estado, yo llevo a Rusia y saco a Rusia de la guerra. Eso se llama traición, ¿ya? Y la respuesta es, no es traición. Y no es traición, ¿por qué? Porque Lenin, ya, o lo que quería la población rusa era salir de la guerra, y lo que quería Lenin era llegar al gobierno, y lo que quería Alemania era que Rusia se retire del conflicto. Todos ganaban, ¿ya? Con apoyo y financiamiento alemán, Lenin da un golpe de Estado en octubre de 1917, y con eso se establece el primer gobierno socialista de la historia, con el partido bolchevique a la cabeza y con Lenin como líder, ¿ya? Cuando se produce ello, ya comienzan las negociaciones de paz entre Alemania y Rusia. Y producto de esas negociaciones se va a terminar estableciendo la firma del Tratado de Paz, conocido como la firma del Tratado de Brest-Litov. Esto significó el retiro de Rusia del conflicto y el ataque alemán con todo hacia el frente occidental, pero ya estaban los Estados Unidos y por lo tanto no tendrá buenos resultados para ellos. Recuerda también que el Tratado de Brest-Litov, Rusia cede al territorio alemán sus dominios en Occidente. ¿Ya? Cuando gente renegó contra lo que Lenin había entregado, él va a decir que no hay por qué preocuparse, no hay por qué preocuparse. Primero, porque la revolución comunista va a terminar eliminando los estados y las fronteras, y porque segundo, más adelante recuperaremos esta región. Acabó. Apenas Lenin llega al gobierno, establece algo llamado con el nombre del comunismo de guerra. ¿Qué implicó eso? La eliminación de los títulos de nobleza para establecer una igualdad social. Segundo, establece una reforma agraria, entregando las tierras entre los campesinos en pequeñas parcelas. Tercero, establece el control del Estado de las industrias y de los bancos, para que el gobierno tenga liquidez y para terminar teniendo mejores condiciones laborales, salariales y de vida de los obreros. Lo otro que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la revolución rusa es que se elimina el ejército, ya que en teoría del socialismo el ejército y la policía terminan siendo la fuerza de represión que usa la clase dominante contra el pueblo. Y ya que el pueblo está gobernando, no debería haber ejército. Pero rápidamente tuvo que desactivarse. ¿Por qué? Porque acabada ya la Primera Guerra Mundial, en Rusia aparece una reacción conservadora, ¿ya? La nobleza que ha gobernado Rusia en los últimos 400 años evidentemente no quiere perder el poder, así que lo quiere recuperar. Por eso es que va a terminar produciéndose una guerra civil. Recuerda que una guerra civil es cuando la población de un país se divide en dos o más bandos y se comienzan a enfrentar. Los zaristas, la nobleza prosarista, va a terminar restituyendo el denominado ejército blanco, así se le termina llamando, el ejército del zar. Repito, el objetivo era restituir el zarismo y el gobierno de la nobleza. Es una reacción conservadora. Pero ante el ataque, Lenin va a terminar pidiéndole a León Trotsky, uno de sus seguidores más cercanos, que está en la parte inferior izquierda de la diapositiva, le va a terminar pidiendo que forme un ejército para poder defender el gobierno socialista del pueblo. Ese ejército se le conoce con el nombre del Ejército Rojo, y se produce, por lo tanto, una guerra civil. El Ejército Rojo vence gracias a la movilización de una mayor cantidad de población y al uso de los ferrocarriles para movilizar rápidamente tropas dentro de la extensa Rusia. El Ejército Blanco es derrotado precisamente porque no estaba bien organizado. En realidad fueron nobles de diferentes provincias que se levantaron, pero no fue una guerra ya, total. ¿Ya? También hay que recordar que esta guerra civil hubiese pasado desapercibida si no fuera porque al ejército blanco prosarista lo termina apoyando Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Japón. Eso, ¿qué hacen las potencias extranjeras vencedoras de la guerra en este conflicto? Bueno, lo que pasa es que ellos quieren frenar el desarrollo del socialismo y su difusión fuera del territorio ruso. Hay que acabar esto que es una amenaza. Pero, repito, el ejército blanco no estaba bien organizado y por eso terminan siendo derrotados. Como no se pudo vencer a la Rusia socialista, Inglaterra, que había puesto un montón de inversiones y préstamos en este país, le va a decir a Rusia, a Lenin, devuélveme la plata que me debes. Y Lenin lo que hizo fue desaparecer a Rusia y terminar creando algo llamado con el nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
una alianza con Ucrania, con el que ahora están en una situación de tensión. Con Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia se termina formando la URSS en 1922 y no le pagaron nada a los ingleses. ¿Ya? A pesar de esto, la situación de Rusia no era nada buena. ¿Ya? Rusia era un país gigante, ¿ya? Con cierto desarrollo industrial por capitales extranjeros, pero no venía teniendo un gran desarrollo tecnológico. Lenin sabía de que eso terminaba a ser una traba. Lenin planteó la NEP, la nueva política económica. Terminó planteándole a las empresas extranjeras que podían venir a explotar los recursos de Rusia, pero bajo ciertas condiciones, que se respeten las leyes del Estado y se respeten los derechos y los salarios de los trabajadores. Ninguna empresa extranjera grande quiso venir a invertir en la Unión Soviética porque no querían, digamos así, consolidar a un sistema socialista que amenazaba el capitalismo. ¿Ya? Rusia quedó aislada y económicamente no le iba muy bien. Para 1924 fallece Lenin y con la muerte de Lenin va a haber una disputa en el gobierno entre Trotsky y Stalin. Trotsky planteaba una revolución mundial encabezada por parte de Rusia y además planteaba darle prioridad al desarrollo agrario para poder sostener el alimento y la producción nacional. Mientras que Stalin terminaba planteando consolidar la revolución en Rusia y luego si se puede difundirlo a otra parte del mundo. Por eso se hablaba del socialismo en un solo país. Y además de eso planteaba desarrollar la industria y la agricultura de manera paralela. Stalin terminó logrando conseguir el apoyo para tomar el control del gobierno y lo logra precisamente, pero estableciendo dos cosas que van a ser especiales. Por un lado, un gobierno dictatorial y totalitario. Él asesina a la mayoría de sus opositores, incluso a Trotsky, las fuerzas rusas lo van a perseguir hasta México, donde lo terminan asesinando. Y Stalin va a terminar con eso, concentrando el poder del gobierno en sus manos. Pero lo que también hay que tomar en cuenta es el fuerte crecimiento económico que Rusia va a terminar teniendo gracias a los planes quinquenales, que lo veremos en un momento. ¿Okay? Dejemos entonces a la Revolución Rusa con esos datos importantes que te estoy dando, ¿ya? Para entender cómo va su proceso. Vuelvo a insistir, ya vuelvo a insistir. Muchachos, por favor, confirmen en el chat si es que se está escuchando la clase, se está viendo la diapositiva, que todo está bien, ¿ya? Por favor, para poder seguir avanzando correctamente. Sí, profesor, sí se lo escucho. Ya, perfecto, no nadie dice nada. Están viendo el partido de la Champions, pero... A ver, muchachos, sigamos entonces. Nos vamos al otro evento que va a terminar corriendo de manera paralela, ¿ya? La crisis del capitalismo. Para entender cómo es que nace la crisis del capitalismo en 1929, debemos saber qué cosa pasó al culminar la Primera Guerra Mundial. Al culminar la Primera Guerra Mundial, ¿cómo quedó Europa para comenzar? Destruida. ¿Ya? Europa está destruida producto de la guerra. No solamente destruida en el plano físico por las acciones de violencia que se han producido, sobre todo en Francia, sino además desde el punto de vista financiero, ya financiero porque la reconstrucción terminaba siendo muy costosa y mucho dinero no había, déjame decir. ¿Ya? Por el contrario, ¿quién era el país más poderoso acabada la Primera Guerra Mundial? Sin duda alguna los Estados Unidos. La banca norteamericana manejaba el 60% de las reservas de oro mundial. Sus bancos y por lo tanto el gobierno norteamericano gozaban de una prosperidad económica tremenda. Inglaterra y Francia le van a terminar diciendo a los Estados Unidos, por favor, ya por favor, me quiero reindustrializar y quiero que por favor tú Estados Unidos que tiene dinero, cómprame mis productos para poder incrementar mi desarrollo económico. La respuesta de los Estados Unidos fue un rotundo no, ya, un rotundo no, bajo un argumento. El argumento era los problemas de Europa los tienen que resolver los europeos. Nosotros ya hicimos mucho metiéndonos en la Primera Guerra Mundial, pero yo no tengo por qué resolver tus problemas. Toma en cuenta que eso no se lo dijo directamente. Lo que le dijo Estados Unidos fue solamente ponerle altos aranceles, ¿ya? Que subir los impuestos a la importación y por lo tanto no comprar ningún producto europeo. Europa dijo, bueno, tú te comportas así conmigo, entonces yo tampoco te voy a comprar productos a ti. Una guerra arancelaria, luego se subieron los aranceles y Estados Unidos pues, no me importa. Lo que no me compra Inglaterra me lo compra México, lo que no me compra Francia me lo compra Argentina y lo que no me compra Italia me lo compra Perú. ¿Eso qué está queriendo decir? Estoy queriendo decir que acabada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a comenzar a poner sus ojos en América Latina y va a comenzar a dar préstamos para ver si estos países se industrializan y para poder acceder a sus mercados como una fuente precisamente de reemplazo del mercado europeo. Por eso, ya, por eso es que en historia del Perú, recuerda que después de la Primera Guerra Mundial se va a terminar observando el ONCNRIA, que depende tanto económicamente de los Estados Unidos por los préstamos y las inversiones que ésta hace. No es una casualidad, ¿ya? Recuerda lo que les estoy planteando.
Estados Unidos le está cerrando la puerta a Europa, está pensando en América Latina, pero América Latina, por más que tenía la misma cantidad de población de los europeos, América Latina no era el mismo mercado, no tiene el mismo número de compradores. ¿Por qué no, profe? Si tiene el mismo número de personas. Por una cuestión bien simple. ¿Ya? En América Latina hay mucho yanacona, ¿ya? Hay mucho campesino que trabaja por una parcela de tierra, más no por un salario. No hay mucha persona que tenga dinero. Eso que el mercado no termina siendo igual en América Latina que en Europa. Ese va a ser uno de los errores de Estados Unidos. Segundo factor a tomar en cuenta. El segundo factor a tomar en cuenta es cuál es el indicador, recuerda esto, cuál es el indicador de desarrollo económico de un país. La respuesta termina siendo la cantidad de producción industrial que este posee. ¿Ya? Recuerda esto, la cantidad de producción industrial termina siendo ¿ya? el indicador de mayor desarrollo. ¿Quién era el país que mayor cantidad de industrias y producción venía teniendo? Sin duda los Estados Unidos, y por eso era el país más poderoso del mundo. ¿Ya? Ahora, hay que recordar que desde 1919, que acaba la Primera Guerra Mundial, hasta el año 29, en que se produce el crack, vamos a terminar teniendo algo llamado con el nombre de los locos años 20, la década de oro, ya, que termina siendo el periodo de apogeo o de supuesto apogeo económico de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, las empresas producen mucho, hay mucha producción por las empresas, estas empresas parecen rentables y muy ricas, y todo anda aparentemente bien, pero ya se van a comenzar a dar cuenta que aparecen otros problemas. Tercera condición que también hay que tomar en consideración para el futuro crack del 29. El tercer factor es que la repartición de la sociedad de los Estados Unidos no es como la actual. El poder que tienen los Estados Unidos es tener una inmensa cantidad de clase media, ¿ya? De población que viene teniendo medianos y altos ingresos económicos y que tienen una gran capacidad de consumo, lo que mueve el mercado norteamericano. Pero en esta época no fue así. En Estados Unidos tenía 3% de ricos, 12% de clase media y 85% de pobres. Pues hay mucha gente que no tiene capacidad de consumo. Y ese terminaba siendo otro de los problemas, la mala distribución de las riquezas que había en la región. Otro dato más. La gente que tiene plata, ¿ya? La gente que tiene plata, ¿qué hace con su dinero? ¿Ya? ¿Qué hace con su dinero? No lo mete al banco porque el banco termina dando poquita rentabilidad. 5 o 6% de interés anual sobre su dinero no terminaba siendo muy llamativo. Lo que era llamativo terminaba siendo comprar acciones de empresas a través de la bolsa de valores. Entonces, ¿cómo es esto de la compra de acciones? Mira, yo termino teniendo una empresa y termino diciendo, ¿no? Mi empresa se encarga de este rubro, ya tiene esta posibilidad de proyección de desarrollo, y por lo tanto digo que el valor de mi empresa termina siendo $1.000.000. Y por lo tanto, yo a través de la bolsa de valores termino poniendo el valor de mi empresa para que lo dividan en 1.000.000 de acciones. ¿Ya? Si tú quieres invertir en mi empresa y ganar conmigo, entonces compra mis acciones. Si tú compras 10.000 acciones, entonces terminas siendo dueño, ya terminas siendo dueño del 1% de mi empresa. Si mi empresa ya ahorita vale $1.000.000, pero gracias al incremento de ventas y producción, ya no vale 1.000.000, sino vale 1.200.000, ha crecido 20%, entonces tus acciones también crecen un 20%. Esos negocios, a través de la compra y venta de acciones, podían generar ganancias, repito, de 10%, 15%, 20% en media hora, ¿ya? No 5% en un año como te ofrecían los bancos. ¿Y cómo? Vuelvo a repetir, el indicador del crecimiento económico de un país y de una empresa es la cantidad de producción industrial, pues por lo tanto, como las empresas producen y producen, entonces las empresas aparentemente crecían. Hay un proceso de especulación financiera. La gente compra acciones, invierte en empresas, le inyecta capitales y ¿qué le dice el modelo económico liberal a esta empresa? Si tienes dinero, produce más. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica del mercado? Si tú produces más, si tienes una mayor oferta, la gente va a terminar comprando más porque va a haber una mayor demanda. Y de esta manera, la mano invisible de la economía, el mercado, regulará el sistema. Eso es lo que planteaba la teoría económica liberal. Pero este termina fracasando. Va a fracasar. ¿Por qué? Para 1925, mira, 4 años antes del crack, ya se terminaban encendiendo las alarmas de la situación. América Latina no compra tanto de lo que producen las empresas norteamericanas. Estados Unidos no compra tanto a la velocidad que las empresas producen. Y por lo tanto, ¿dónde poder vender si estamos peleados con los países de Europa? Y se acordaron de algo. El Tratado de Versalles, ya cuando culmina la Primera Guerra Mundial, establece que Alemania
no puede cobrar impuestos a banca, industrias o productos extranjeros. Así que los empresarios norteamericanos dijeron, vamos a meternos al mercado alemán. ¿Ya? Cuando entraron a invertir, se encontraron con un problema. La moneda alemana está súper devaluada por la inmensa cantidad de deudas que tiene, producto del Tratado de Versalles. Entonces, aquí le debe plata a Alemania, le debe plata a muchos países, pero principalmente a Inglaterra y a Francia. Inglaterra y Francia le deben plata a los Estados Unidos porque Estados Unidos le prestó dinero durante la guerra. Entonces, Estados Unidos puso la siguiente condición. A ver, Inglaterra y Francia, ustedes me den plata a mí. Yo no les voy a cobrar los intereses, solo les voy a cobrar el capital de los que le he prestado, ya, a ustedes. Pero siempre y cuando ustedes a Alemania, solo le cobren la mitad de lo que le debe por las reparaciones o indemnización de la Primera Guerra Mundial. Y se la terminan cobrando en el doble de tiempo. Por lo tanto, ya, si Alemania tenía que pagar, vamos a poner así, cuotas de $1.000, pues ahora tiene que pagar cuotas de 250. Y con eso la economía alemana comenzaba a reorganizarse, a rehabilitarse. ¿Ya? Con eso Estados Unidos y sus inversiones comenzaron a tener un buen mercado y la economía alemana comenzó nuevamente a mejorar. No te olvides este dato, ese es el llamado plan Dawes, el plan Dawes que hizo los Estados Unidos para mejorar la economía alemana e invertir en ella. ¿Ya? No te olvides este dato porque lo voy a terminar retomando cuando hablemos del fascismo. Ahora, desde ahí, Estados Unidos tiene el mercado alemán que lo va a comenzar a reflotar y desde ahí va a comenzar a entrar poco a poco al mercado europeo. Pero aún así tampoco terminaba solucionándose los problemas. Las empresas siguen produciendo y la gente no está comprando a la misma velocidad. El presidente de los Estados Unidos, que sale ahí en el medio, en la parte superior, Herbert Hoover, le va a decir a los bancos, ¿ya? A ver, las empresas tienen un montón de stock de productos que no venden, ¿ya? Ustedes tienen un montón de plata que quieren prestar para ganar intereses que las tienen en sus bancos. Entonces, la gente quiere consumir, pero no tiene dinero. Entonces, préstale plata, ¿ya? Préstale plata. Y así pasó, ¿ya? Tú te ibas a un banco y decías, ¿sabes qué? Me quiero comprar un carro, una casa, muebles y electrodomésticos. ¿Cuánta plata necesitas? $1,500,000. Pasó la firma. ¿Cuántas cuotas la vas a pagar? En 25 años. Perfecto, en 25 años vas a terminar pagando tu cuota. Es rico gastar, como no tienes idea. La gente recibe los préstamos y comienza a comprar de todo. Cuando la gente compra, la economía se mueve. ¿Ya? La economía se mueve. Las empresas terminan vendiendo todo lo que venían teniendo guardado, pero ahí viene la ilógica del mercado o del modelo liberal. ¿Qué es lo que le decía el mercado? Las empresas, como han vendido, tienen plata. ¿Qué tienen que hacer entonces? Volver a producir. Eso, ¿y por qué me dices que es ilógico? Porque la gente gastó, ya la gente gastó, pero hubieron problemas. Uno, no tenían cómo terminar pagando la deuda que habían contraído. Segundo, después de no tener cómo pagar la deuda, el segundo problema más grande terminaba siendo que no van a comprar más productos, porque no tienen plata y porque no les interesa comprar, porque ya compraron, porque ya compraron. Entonces, esta política de préstamos y consumo solamente terminó siendo un paliativo, pero nuevamente la lógica de la superproducción es lo que va a terminar generando el crack del 29. Los corredores de bolsa, digamos los especialistas que saben cómo comprar y vender acciones, ¿ya? A la cual la gente le deposita su dinero y su confianza para que compre y venda acciones y me terminen generando ganancias, se dieron cuenta para septiembre del 29 que la cosa no anda bien. Las empresas tienen mucha producción, no tienen grandes ventas, el valor de las acciones está cayendo y antes que caiga, mejor vendo mis acciones. ¿Qué significa vender acciones? Decirle a la empresa en la que he invertido, toma, te devuelvo los papelitos por el cual yo termino haciendo inversión en tu negocio y devuélveme mi inversión más los intereses que pueda haber ganado. ¿Ya? Pues yo le voy quitando el dinero a la empresa. La empresa no tiene mucha plata, la empresa tiene invertida su dinero en productos. Lo que queda lo va a comenzar a entregar por la venta de las acciones. El problema está cuando los corredores de bolsa generaron algo llamado por el nombre de pánico financiero. El corredor de bolsa le terminó diciendo a alguien cercano, le dijo, no, por ejemplo, yo soy un corredor de bolsa y le termino diciendo a su compañero Jara, le termino diciendo, ¿sabes qué, Jarita? Por si acaso, ya por si acaso, yo estoy vendiendo mis acciones porque al parecer esto se va a comenzar a desplomar. Vende también las tuyas por si acaso, pero no le digas a nadie. Pero Jara vende calladito, pero después le termina diciendo a sus primos y a sus hermanos, 5 personas, pues vendan por si acaso porque la situación va a estar fea. Y no le digan a nadie, y estos 5 le dicen a 5 más y se genera una bola de nieve, por la cual se produce el crack de 1929. Entre el 24 y el 29 de octubre de 1929, entre el jueves y el martes negro, en solamente 5 días, se desplomó la economía norteamericana. La gente entró en estado de desesperación y comenzó a vender y vender y vender y vender acciones.
dejando sin liquidez a las empresas. En 5 días, Estados Unidos perdió más dinero, 10 veces más dinero de lo que había invertido en toda la Primera Guerra Mundial. Terminó perdiendo 10 veces más dinero de lo que había terminado perdiendo en la Primera Guerra Mundial, y la situación económica de los Estados Unidos fue calamitosa, calamitosa. ¿Qué pasó? Solamente después de esos 5 días, viene un proceso llamado con el nombre de la Gran Depresión. La Gran Depresión, la Gran Depresión es un periodo de 4 años de una dura crisis permanente. ¿Qué es el crack? Para que lo entiendas en términos económicos, el crack termina siendo un punto de inflexión negativa de no retorno en la situación económica. En castellano, profe, del 19 al 29 la economía crecía. Producto de estos 5 días de crack, ya la economía crack se quebró. Y de ahí para adelante va a comenzar a caer. Este es el punto de inflexión negativa, ¿ya? De no retorno, porque va a seguir cayendo la economía por 4 años seguidos. ¿Qué pasó? Primero en los Estados Unidos. Quiebran las industrias, quiebran los bancos. ¿Por qué quiebran los bancos? Porque los bancos tienen préstamos en las industrias, y cuando las industrias se declaran sin liquidez, los bancos no pueden recuperar su dinero. La gente va a los bancos y saca su plata, los bancos se quedan sin liquidez y también quiebran. Cuando la industria y la banca quiebra, la gente se queda sin trabajo, la moneda se devalúa, y por lo tanto hay una crisis económica muy dura y suicidios en los Estados Unidos. ¿Qué va a terminar pasando? Estados Unidos se pone a pensar, ¿cómo hago para poder resolver esta crisis económica? Respuesta de los Estados Unidos. A ver, si mi economía está enferma, ¿cuál va a ser su medicina? El dinero, ¿ya? El dólar no puede salir de los Estados Unidos, pensaron ellos. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Mis dólares ya no los voy a prestar. Estados Unidos cerró el caño de los préstamos internacionales. Segundo, Estados Unidos, además de no dar préstamos, redujo tremendamente, la compra o las importaciones de productos del exterior. De tal forma que la economía de países como el nuestro, las exportaciones de países como el nuestro van a terminar cayendo 80%. Tercero, como nada terminaba funcionando, Estados Unidos comenzó a retirar sus inversiones, sus empresas de diferentes partes de América Latina, haciendo que la crisis económica sea mucho más dura aún. La crisis económica va a ser fuertísima. La crisis de los Estados Unidos se internacionalizó. Todos los países capitalistas se van a terminar viendo afectados en mayor o menor grado. El más afectado del mundo no fue los Estados Unidos, tampoco Perú, que estaba muy dependiente de ellos. El más afectado de todos, ¿sabes quién fue? Alemania. Préstamos y las inversiones del plan Dole, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Puso un montón de inversiones y luego terminó retirando todo su plata. Y la economía alemana se terminó desplomando. Eso le dio vida al nazismo. Vamos a ver eso en un instante. ¿Sabes cuál fue el único país fuerte, poderoso, que no se terminó bien afectado por el crack? La Unión Soviética. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como les decía hace un rato, cuando Stalin llega al gobierno en 1926, propone una propuesta de desarrollo industrial conocido con el nombre de los planes quinquenales. Para el quinquenio del año 1926, 27, 28, 29, 30, esos 5 años, Unión Soviética había planteado el desarrollo de la industria pesada, la industria del acero, del hierro, del carbón, ¿ya? De las vías ferroviarias, de los aeropuertos y las carreteras. En esos 5 años, la Unión Soviética creció a promedio de 13% anual. En el año 30, cuando el mundo se está desmoronando, ya la Unión Soviética está en pleno crecimiento. ¿Por qué Rusia no terminó cayendo? Porque ningún país capitalista quiso tener negocios con él. Por lo tanto, cuando la Unión Soviética cayó, o cuando los países capitalistas cayeron, como no tenían relaciones comerciales, no habían cómo lo arrastre hacia la crisis. El único país que terminó quedando flotando en esa situación era la Unión Soviética. Por eso es que en muchas partes de Europa y del mundo, pero sobre todo en Europa, se comenzaba a ver al comunismo como una alternativa de desarrollo. Y ante la propuesta de desarrollo comunista, recuerden ustedes que las burguesías radicales, conservadoras, temerosas de un avance comunista, van a terminar financiando movimientos políticos, militarizados, armados, anticomunistas, antidemocráticos, antiliberales, a los cuales conocemos con el nombre del fascismo. ¿Ya? No te olvides tú. Ahora, en 1933 llega al gobierno de los Estados Unidos Franklin Roosevelt. Y Roosevelt, ¿qué cosa es lo que hace? Roosevelt plantea
tomando en cuenta la propuesta económica del inglés John Maynard Keynes, plantea una mayor intervención del Estado en la economía. ¿Qué significa? Que si la mano invisible del Estado, ya, el mercado, no ha funcionado, si no ha logrado regular la producción y por eso se ha terminado generando la crisis, entonces un Estado más fuerte tiene que intervenir en la economía. ¿Qué es lo que va a terminar planteando Roosevelt? Roosevelt va a decirle a la gente, señores, lo primero que necesitamos para que la economía norteamericana resurja es que ustedes pongan la poca plata que tienen en los bancos. Pongan ese dinero como ahorro. ¿Ya? Como ahorro. ¿Por qué? Porque si tú terminas poniendo el dinero como ahorro, ya los bancos van a poder dar préstamos, ya para que gente forme empresa. Y si la gente forma empresa, entonces va a poder generar más puestos de trabajo y la gente tendrá chamba y capacidad de consumo. Todo comienza con poner los ahorros. La gente no quería. La gente no quería, ¿por qué? Porque los bancos se habían cerrado con el dinero de la gente. Y por lo tanto la gente tenía miedo de que esto vuelva a suceder. Roosevelt le dijo, señores, New Deal, confíen en mí. Hay un nuevo acuerdo entre el Estado y la población. ¿Ya? Si los bancos quiebran, yo te voy a devolver tu dinero, pero no con tu plata, no de la plata de los impuestos, sino que yo el dinero o al Estado o a los bancos, disculpa, lo voy a obligar a que el 10% de su capital no lo gasten. ¿Ya? Se va a terminar pasando al gobierno central, al Federal Bank, a través del sistema del encaje legal. Y con esa plata, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar comprando y vendiendo dólares para mantener la economía estable y además te voy a terminar pagando un seguro por si los bancos, en caso quiebre, te devuelvo una parte de tu dinero. Pero confíen en mí, inviertan. Bueno, la gente fue confiando en las propuestas de Rubio y la situación fue mejorando. El gobierno comenzó a invertir en grandes obras de infraestructura, ¿ya? Represas, rascacielos, carreteras. El Estado pone la plata y las empresas privadas se encargan de la construcción, generando muchas empresas o muchas industrias paralelas que comienzan a desarrollarse y la economía comienza a crecer. A partir del año 33, Estados Unidos comienza a salir de la crisis. En el año 36, Estados Unidos ya ha mejorado mucho y comienza a dar préstamos económicos a los países de América Latina. Y del 36 al 39 la economía crece tremendamente. Pero ¿cuál es el mejor momento de los Estados Unidos cuando comienza la Segunda Guerra Mundial? Y lo vamos a ver en un rato. Este evento que está corriendo de manera paralela, el fascismo. El fascismo es un movimiento, como dice acá, es una propuesta ideológica y a la vez una medida política, porque logra llevarse a cabo en el gobierno. El fascismo es promovido por parte de una burguesía radical y conservadora. Eh, el fascismo como ideología nace tras la Primera Guerra Mundial en una Europa, como te dije, sumida en una dura crisis económica y que la burguesía teme de que esto se termine convirtiendo en gobiernos de tendencia comunista. Ese termina siendo el gran temor del fascismo en ese momento, que la crisis económica que se viene viviendo en Europa genere movimientos comunistas siguiendo el modelo de la Unión Soviética, ¿ya? De la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Recuerda tú que el primer país que termina llevando a la práctica el fascismo termina siendo Italia. Y te explico cómo. En Italia, obreros y campesinos, inspirados precisamente por la ideología comunista, ya van a comenzar a establecer movilizaciones y una revolución de esa tendencia. La Sociedad Nacional de Industrias, la burguesía más poderosa de Italia, va a terminar contactándose con Benito Mussolini, ex dirigente socialista y también ex combatiente de Italia en la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué? Para que organice a un grupo de militares o de ex militares de la Primera Guerra Mundial y se termine financiando su equipamiento militar y que se acabe con estas protestas populares comunistas que son una amenaza. Bueno, así nació el llamado Fasci de Combattimento Italiani. ¿Ya? Los fasci eran, repito, grupos armados anticomunistas, ¿ya? Y ligados a la burguesía radical conservadora. Bueno, como funcionaron, la burguesía le dijo a Mussolini, ¿no te gustaría llegar al gobierno? Perfecto. Mussolini terminó creando el Partido Nacional Fascista y en 1921 se lanza las elecciones presidenciales, aunque no tiene suficiente poder para poder llegar al gobierno. En 1922, la crisis económica europea, italiana en particular, y las malas decisiones del gobierno hacen que Benito Mussolini termine convocando una gran marcha de los seguidores del fascismo, conocidos como los camisas negras, como se puede observar en esa imagen, que llegan de diferentes partes de Italia hacia Roma, pero se llama la Marcha sobre Roma, y se obliga al rey Víctor Manuel III a que nombre a Benito Mussolini como primer ministro del gobierno. Mussolini en 1922, repito, es el primer personaje que impone el fascismo en el gobierno. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa implicaba ello? ¿Ya? Implicó establecer las características fascistas en el control del Estado.
¿Cuál es una de las características del fascismo? La más importante de todas, como lo puedes ver en la parte inferior izquierda, es el totalitarismo. ¿Qué cosa es el totalitarismo, profe? Es el hecho por el cual un solo partido ya viene teniendo el control total del Estado. ¿Ya? Es decir, un partido maneja la presidencia, la cancillería, los ministerios, el Congreso, los municipios, la fuerza policial, la fuerza armada. Ellos manejan todo, profe. ¿Y qué pasó con los demás partidos políticos? Bueno, los demás partidos políticos van a terminar siendo eliminados, van a terminar siendo declarados ilegales por algún tipo de concepto y por lo tanto nadie puede competir ya, contra el partido fascista del gobierno. Ese es el totalitarismo, un gobierno, ya, un gobierno antidemocrático y antiliberal. ¿Ya? Recuerda que antidemocrático es porque no hay procesos electorales, no hay competencia, no hay elecciones. Antiliberal es porque se eliminan las libertades como la libertad de expresión y prensa. Si tú criticas precisamente el gobierno fascista, vas a terminar apareciendo o encarcelado o expulsado del país o muerto. O sea, muerto. Y además, y sobre todo, no se olviden, son anticomunistas. En el caso de Italia, con Mussolini llegado al gobierno, se va a terminar creando tres medidas importantes. Dos de ellas están ahí: la ley de Rocco, con la cual se suprimen los partidos políticos de oposición, lo cual termina siendo la aplicación de un gobierno totalitario. Segundo, se va a terminar estableciendo la Carta de Laboro o Ley del Trabajo, con la cual se establece la triplicación del salario de los obreros en Italia. Los empresarios pusieron el grito en el cielo: ¿cómo se les va a terminar pagando tanto? Y Mussolini les va a decir: señores, paguen y cállense por lo siguiente: si tú le das ese salario a los obreros y los obreros tienen plata, van a poder comprar casa, carro, electrodomésticos, van a tener propiedad privada y ya no van a estar pensando en comunismo. Y segundo, si tienen plata, van a tener capacidad de consumo y le van a comprar los productos generando. Así que cállense ya. Por otro lado, además, recuerda que en Italia está la sede del papado. Papado en Roma no reconoce la unificación italiana de 1861 y Benito Mussolini va a cambiar esa condición. Debe decir al Papa: reconoce la unidad de Italia, reconóceme como gobernante, no critiques mis acciones y te voy a terminar dando el estado más pequeño del mundo, la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano son 4 cuadras, nada más, ¿ya? Pero es un estado, un gobierno autónomo. Y ese precisamente lo que le da poder a la Iglesia a través del Concordato de Letrán de 1929. Ya que Mussolini había llegado al gobierno tras un golpe de Estado en 1922, un hincha de Mussolini llamado Adolfo Hitler intenta hacer lo mismo. En 1923, a través del Putsch de Múnich, intenta también dar un golpe de Estado, pero va a fracasar. Va a fracasar. Cuando fracasa este golpe de Estado, Hitler va a terminar siendo enviado a la cárcel. ¿Ya? Y en la cárcel, los jueces se pusieron del lado de Hitler. Y cuando Hitler dijo: yo me declaro culpable de llamar a mi patria e intentar defenderla de este gobierno, ¿ya?, de la República de Weimar, que firmó el opresor Tratado de Versalles y las potencias extranjeras que nos han llevado a la ruina, yo me declaro culpable de eso. Los jueces le dieron dar 3 cadenas perpetuas y le dieron solamente 5 años de cárcel. Y de la cárcel salió en 1926. Ni siquiera los 5 años cumplió. Hitler sale de la cárcel por buena conducta. Hitler, ¿ya? Estando encarcelado, escribe un libro llamado Mi campo, mi lucha, donde hay 3 propuestas fundamentales: la superioridad de la raza aria alemana, la inferioridad de la raza semita, ¿ya?, y por lo tanto la eliminación de los judíos con ello, y tercero, la teoría del espacio vital, que no era más que la justificación del expansionismo territorial alemán. ¿Ya? Cuando Hitler sale de la cárcel, ya antes de haber llegado a la cárcel, el discurso de Hitler contra el Tratado de Versalles, contra el gobierno alemán, contra las potencias extranjeras y contra los judíos se había hecho muy atractivo, ¿ya?, convirtiendo a Hitler en un líder carismático con muchos seguidores. Pero Hitler sale de la cárcel con el mismo discurso: no pega, no tiene seguidores, o si seguidores han bajado. Profe? Por lo que le dije hace un rato, que Estados Unidos ha metido un montón de plata en el territorio alemán y se puede. Peter dijo: las potencias extranjeras nos llevan a la ruina, la gente no está invirtiendo, pero Inglaterra y Francia nos están cobrando solamente la mitad de lo que... Pero el gobierno ha sido el gestor de esto. El Hitler ya no tiene impacto en ese momento. Pero cuando viene el crack del 29 y la Gran Depresión, Alemania es el país más afectado de todos. ¿Ya ven? Yo le dije: ustedes nos han terminado pidiendo dinero, pero no he hecho la culpa a ustedes, porque ustedes son raza elegida, que son el pueblo más desarrollado del mundo, los superhumanos. El problema no somos nosotros, el problema es antes. ¿Qué se necesita entonces? Se necesita unos buenos dirigentes para que la fuerza alemana, la nación
elegidos son los alios, ¿ya? Y tierra prometida en medio de los mismos de Reich. Símbolos ya no implicaban cruces, plásticas, uniformes en particular, águilas imperiales y unas que impactan en la población, pero sobre todo una población que está en una profunda ruina, que necesita precisamente tener objetivos claros de desarrollo y que ven precisamente la propuesta nazi, una propuesta, insisto, muy atractiva. Hitler en 1932, como dice ahí, logra tener la mayoría en el Congreso. En 1933 tiene el premierato, el cargo de canciller, y va a terminar teniendo ya el control del Estado. Hitler, ya en el gobierno, hará medidas para establecer un gobierno totalitario. Él incendia, manda incendiar el Congreso o el Reichstag y le termina echando la culpa a una conspiración judía comunista internacional apoyada por los partidos políticos alemanes que han apoyado para abrir las puertas y ilegalizando a los partidos y estableciendo, por lo tanto, un partido en el control del Estado, un gobierno totalitario. Entonces, ley habilitante. Además hay que tomar en cuenta, además hay que tomar en cuenta. Este día el gobierno promueve un fuerte desarrollo industrial. Hay tres industrias o dos industrias que van a crecer. La industria de la construcción. Hitler va a comenzar a construir un montón de miles de kilómetros de carreteras, con lo cual ayudaba a una empresa que lo ha financiado durante al Volkswagen. Volkswagen va a producir muchos autos porque habiendo muchos vamos a encontrar la construcción de puertos. Era una empresa llamada Lufthansa que lo había terminado en tener vuelos de un para que Hitler haga 4 o 5 tremendo. Eso la gente tenía chamba en la construcción. Hay puertos, autobuses, aviones, etcétera. Un montón de industria. Estaba la industria de la destrucción. De manera clandestina, Alemania comienza a producir armamento. Y lo hacía clandestinamente porque, de acuerdo al Tratado de Versalles, Alemania no podía generar nueva tecnología. Cuando ya tuvo suficiente fuerza militar, Hitler la termina haciendo pública y termina metiendo un montón de gente a la fuerza militar. Tenía chamba en la construcción, tenía chamba en la producción de armas y si no, la política revanchista de Hitler ya termina teniendo un camino libre a la segunda. ¿Por qué hace el estalinismo con el fascismo? Bueno, hay una característica en común del radicalismo. Soviética hay un solo partido en el Estado que es el PQS, un gobierno muy dictatorial como el de Stalin, pero no es fascista. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a terminar enfrentando a dos bloques. Al eje Roma, Berlín, Tokio, Italia, Alemania, Japón, países afectados por la firma del Tratado de Versalles. Uno, porque Alemania se van a terminar quitando todas las colonias y muchos territorios que tenía, y a Italia y Japón porque no se les entregó lo que se les había prometido. Mientras que por otro lado están los aliados con Inglaterra y Francia, a la cual se le suman la Unión Soviética y los Estados Unidos posteriormente. Recuerda, ¿por qué se produce la guerra? Es una nueva guerra imperialista. Ya el control de mercados en materias primas termina siendo fundamental. Está el revanchismo de Alemania, que no está de acuerdo con la culminación de la Primera Guerra Mundial y que quiere recuperar territorios que había perdido y aumentar sus dominios territoriales con el nivel de expansión vital. Además de la Sociedad de Naciones, que había fracasado, que no había logrado mantener el orden a nivel mundial y que por lo tanto, ante su fracaso, terminó derivando en este nuevo proceso de conflictos. La guerra tiene, bueno, dos momentos. Por un lado tenemos la ofensiva del eje. Alemania es el primero en atacar. Alemania sabe que tiene buena fuerza militar, pero no suficiente. Por lo tanto, la guerra tiene que ser rápida y eficiente. Alemania va a terminar promoviendo un nuevo sistema de guerra llamada la guerra de tercera generación, o Blitzkrieg, o guerra relámpago. La guerra alemana implicaba terminar atacando con la fuerza aérea y bombardear las bases militares de los enemigos, avanzar con los tanques, con los panzers y terminar destruyendo lo que las bombas no habían podido destruir. Y detrás de eso venir con el ejército y acabar con la resistencia militar o civil del enemigo. Ese terminaba siendo el plan de Hitler. De esta manera, Alemania invade Polonia. Hay que tomar un paréntesis. Antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, Alemania ya había invadido 3 regiones. Había invadido Alsacia y Lorena, que se le arrebató a Francia. Bueno, Francia dejó Alsacia y Lorena antes que se la quiten. Terminó invadiendo Austria, a la cual anexó argumentando que ellos eran de la raza aria, alemanes también por lo tanto. Y tercero, terminó invadiendo una provincia de Checoslovaquia llamada los Sudetes. Cuando invade los Sudetes de Checoslovaquia, Hitler va a terminar diciendo, o a Hitler, Inglaterra y Francia le dijeron lo siguiente:
Si tú invades otro país más, nosotros vamos a declarar la guerra. Había un problema. Hitler firmó el documento, pero Hitler quería invadir Polonia. El problema, y espero que lo puedas ver en el mapa, es que entre el Tercer Reich alemán, que está de negro, y la Unión Soviética, que está de rojo, en el medio está Polonia, como un país con una frontera común. Así que Alemania pensó que si invadía Polonia, la Unión Soviética ya podría ponerse saltón, ya que Alemania es anticomunista. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo Alemania con Rusia? Alemania le dijo a la Unión Soviética, vamos a firmar un pacto de no agresión. ¿Ya? Yo me voy a quedar con la mitad occidental de Polonia y tú, la Unión Soviética, con la parte oriental, y de esa manera evitamos una bronca entre nosotros. La Unión Soviética le dijo, por supuesto. Pero Alemania le dijo otra cosa más. Yo le quiero hacer la guerra a Inglaterra y a Francia, pero contigo no me quiero meter, ¿ya? Porque no serás de mi agrado, pero tampoco eres mi enemigo. Y la Unión Soviética le dijo, papi, no te preocupes, vamos a terminar firmando un pacto y no nos peleamos entre nosotros. ¿Por qué Alemania firmó eso? Bueno, en realidad Alemania firmó esto pensando en lo siguiente. Una vez firmado el pacto y dándose la mano, los alemanes dijeron, bueno, tenemos tiempo para pegarle a Inglaterra y Francia y luego dar la vuelta y pegarle a estos comunistas. Lo que Alemania no quiere es cometer el mismo error de la Primera Guerra Mundial, pelear en dos frentes a la vez y terminar dividiendo sus tropas. Profesor, la Unión Soviética es tan tonta que no se da cuenta de eso. La Unión Soviética firmó el pacto diciendo, bueno, ya se fueron estos nazis, ya se debe comenzar a prepararnos porque igual van a venir a atacarnos. Los dos firmaron este pacto sabiendo de que igual iba a terminar produciéndose una guerra entre ellos. Producto de esto, Alemania invade Polonia. ¿Ya? Y cuando Alemania invade Polonia, Inglaterra y Francia le declaran la guerra, estallando así la Segunda Guerra Mundial. Pregunta de examen de admisión, ¿cuál termina siendo el primer país invadido para el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Polonia. Después de que Alemania invadió Polonia y la Unión Soviética también, Alemania durante 8 meses se terminó quedando inmóvil. Inglaterra y Francia terminaron bajando la guardia, porque supuestamente no había ningún tipo de conflicto, y Polonia no era pues el país más poderoso del mundo como para terminar generando una guerra mundial por él. ¿Ya? Así que cuando Inglaterra y Francia bajaron la guardia, Alemania comenzó a hacer la llamada guerra boba o la guerra de mentiras. Esta guerra boba o guerra de mentiras implicó el ataque a Dinamarca y Noruega y luego atacar Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Cuando atacó Dinamarca y Noruega, Alemania va a tomar el control del mar Báltico. Y cuando ataca a Holanda, Bélgica y Luxemburgo, Alemania acaba de tomar el control de las costas norte del territorio europeo. Cuando Inglaterra se dio cuenta de lo que Alemania realmente está haciendo, ya era demasiado tarde. Uno de los errores de Alemania en la Primera Guerra Mundial fue atacar permanentemente a Francia, pero no bloquear el apoyo económico y militar que Inglaterra le daba a los franceses. Y lo que acaba de hacer Alemania es tomar el control de las costas del norte de Europa para aislar a Francia. Una vez que lo aisló, Alemania invade Francia. Francia debía rendirse en 6 semanas, de acuerdo a lo que Hitler pensaba. Ni siquiera fue necesario. En 4 semanas, Francia se rindió. ¿Ya? Y ni siquiera tuvo que ser invadida por completo, porque al sur de Francia aparece el llamado gobierno del Vichy. ¿Ya? Y el gobierno del Vichy fue dirigido por Henri Pétain, un héroe francés de la Primera Guerra Mundial, que ahora establece un gobierno pro-nazi. ¿Ya? Pro-nazi. Pues las cosas no podían salir mejor. Ya no podía salir mejor. Alemania tiene el control de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, la mitad de Polonia, tiene como apoyo Italia, tiene el control de Francia, el sur de Francia es gobernado por un pro-nazi, España es dirigido por Francisco Franco, un fascista español, ¿ya? Portugal es dirigido por el fascista Oliveira Salazar, casi toda Europa occidental está en sus manos. ¿Quién es el que hay que derrotar? A Inglaterra. El problema con Inglaterra es que Inglaterra es una isla. Y recuerda que Inglaterra está invadiendo por aviones, tanques y tropas. ¿Cómo hace para invadir con tanques y tropas a una isla? Era complicado. Hitler, por lo tanto, decidió un bombardeo permanente, 40 días, 40 noches, 24 horas al día sobre el territorio inglés. Cuatro fueron las ciudades que Hitler mandó atacar: Liverpool, Manchester, Coventry y Londres. La idea era destruir su base militar, su base industrial y el casco urbano, generando la muerte de muchas personas y generando el temor de la población de querer pelear contra los alemanes. Después de tantos días de bombardeo, Hitler termina enviando buques con tropas y aviones con paracaidistas para invadir el suelo inglés. El primer ministro británico, Winston Churchill, va a terminar lanzando un discurso llamado como el discurso de sangre, sudor y lágrimas, pidiéndole a la población, ya, o haciéndole entender a la población que lo más preciado que tiene el ser humano es su libertad, que los nazis vienen a arrebatársela y por lo tanto tienen que salir a pelear, dejando sangre, sudor y lágrimas, haciendo gotear sangre, sudor y lágrimas sobre el suelo de la libertad inglesa y no permitiendo precisamente su derrota. Los ingleses pelean,
La Real Fuerza Aérea logra tumbarse buques y aviones de los alemanes y la población resiste la invasión y por tanto Alemania no puede invadir Inglaterra. Hitler termina cometiendo su primer error, ¿ya? El no insistir con invadir el territorio inglés. Hitler, por el contrario, dijo, Inglaterra ya no es un enemigo. Y era cierto, Inglaterra como tal no podía hacerle la bronca a Alemania, pero el error estuvo en que Estados Unidos utilizará a Inglaterra como trampolín para entrar a Europa y eso va a terminar siendo un problema posterior. Ahora, Hitler tampoco presiona a Inglaterra porque estamos en plena primavera. Y no es que Hitler no quiera dañar las florcitas y las mariposas, sino que estamos en plena primavera. De la primavera viene el verano, luego el otoño, luego el invierno. Son 9 meses antes que llegue el invierno ruso, que era lo que más se temía. Ya dijo, es el momento de poder atacar a la Unión Soviética en este momento. Y decidió algo llamado con el nombre de, y algo con el nombre de la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja, ya la Operación Barbarroja, fue la estrategia que terminó utilizando la Alemania nazi para poder invadir a la Unión Soviética antes de la Guerra del Invierno. 3 ciudades eran los objetivos de Alemania: Leningrado, Moscú y Stalingrado. Así que comienza el ataque. Cuando comienza el ataque, Leningrado cayó, Moscú y Stalingrado están a medio caer y por lo tanto parece que la victoria alemana está más cerca de lo normal. Italia, que era el amigo de Alemania, tenía que derrotar a los Balcanes y tenía que derrotar al norte del África, pero fue tan débil, ya fue tan débil que ni siquiera ello terminó consiguiendo, ya. Hitler tuvo que enviarle ya al general Erwin Rommel, al zorro del desierto, a los italianos, para que puedan terminar tomando el control, ya, tomando el control del territorio de Egipto, con el cual controlaban el canal de Suez, ya, y bloqueaban recursos de las colonias hacia los aliados y tenían acceso a zonas petroleras. Japón es un enemigo o es un amigo importante de Alemania, pero Japón tiene un problema. A Japón no le interesa Europa. Japón tiene otro objetivo y por eso es que Alemania lo apoya. El objetivo de Japón es convertirse en la mayor potencia militar del Océano Pacífico, ¿ya? Y quien manejaba el Pacífico era los Estados Unidos, que la isla desde donde montaban el dominio, ya, de Estados Unidos era precisamente Hawái. ¿Qué cosa fue lo que sucedió? De Estados Unidos lo que va a terminar haciendo, o lo que Japón hizo, fue atacar la base aeronaval norteamericana en Hawái, la base de Pearl Harbor, para terminar quitando ese radar del dominio de los Estados Unidos. Cuando Japón ataca Pearl Harbor en el año 1931, el gobierno del presidente Roosevelt se entera con varios minutos de anterioridad, suficientes como para poder reaccionar, pero el gobierno de los Estados Unidos no hizo nada. Y no hizo nada, permitió el ataque, permitió la destrucción de buques, permitió la destrucción de aviones, permitió la destrucción o la muerte de personas para justificar el ingreso de los Estados Unidos. Roosevelt hace rato quiere que Estados Unidos entre en la guerra porque sabe que la presionar a los Estados Unidos. El africano, al Rommel por parte de los aliados, área de apoyo de los colonos. Tercero, habría que tomar en cuenta el frente italiano. Inglaterra mete tropas en Italia y genera el levantamiento en contra de Benito Mussolini, abriendo un frente de ataque contra la. Dos son los frentes principales. Está en la batalla de la batalla, ¿qué es lo que pasó? La soviética que hecha la guerra contra Alemania. La soviética enfrentó a los alemanes, al campo de Alemania avanzaba y no tenía médicos, avanzaban nuevamente, acaban perdiendo la estrategia teniendo Alemania o Rusia en la guerra contra los alemanes.
Cuando los alemanes llegaron ya hasta Stalingrado, ¿qué cosa es lo que terminaron encontrando? Un intenso frío. El invierno ruso había terminado llegando y Alemania no los había podido vencer. La Unión Soviética en Stalingrado enfrenta a los alemanes, frena el ataque, ya vota a los alemanes de la región de Stalingrado, los vota progresivamente de la Unión Soviética y luego los va a terminar votando de la zona de ¿ya? Dime, Fiorella, ¿cuál es tu pregunta? Ay, 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 no se escuchaba porque estaba volteando yo el parlante, no estaba volteando la mesa para poner. Claro, Profesor, a veces se le entrecortaba. seguramente por lo que estaba haciendo. Vamos a regresar desde Estados Unidos. A ver. Estados Unidos, repito, ya teniendo como pretexto el ataque sobre Pearl Harbor, va a terminar entrando ya a la guerra. Pero insisto, desde ahí comienza la contraofensiva aliada y hay cuatro frentes de ataque importantes. El frente del Pacífico, en donde la batalla de Midway, como dice acá Estados Unidos, va a terminar hundiendo una gran cantidad de buques y logra recuperar su supremacía naval en el Océano Pacífico. Luego vamos a terminar teniendo el frente africano, donde en la batalla del Alamein los aliados van a terminar derrotando al general Montgomery o al general Rommel en la zona del norte del África, desbloqueando el canal de Suez. El otro es el frente italiano, donde los ingleses entran a Italia y van a generar un levantamiento popular contra Benito Mussolini. Pero los dos frentes más importantes es el frente oriental antialemán, que nace desde la llamada batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado es la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial, les decía, porque en esta batalla los rusos logran frenar el avance alemán y los van retirando progresivamente, no solo de Stalingrado, sino también de Rusia y de Europa del Este. Cuando los alemanes van a ser retirados de Europa del Este, la Unión Soviética establece cambios. En países como Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania, la Unión Soviética impone gobiernos comunistas. Pero mientras que la Unión Soviética va avanzando por allá, se produce algo llamado con el nombre de la Conferencia de Teherán. La Conferencia de Teherán. En la Conferencia de Teherán se produce la primera reunión de los tres grandes, como están en esa foto. Churchill de Inglaterra, Roosevelt de los Estados Unidos y Stalin de la Unión Soviética. Ahí se termina planteando una operación para abrir el frente occidental ante Alemania. Esa operación se llama el Plan Overlord. ¿Ya? El Plan Overlord implicó la presencia de tropas norteamericanas y canadienses en Inglaterra y desde ahí saltar a Europa para abrir un nuevo frente de ataque contra Alemania. ¿Ya? Esta operación, la operación Overlord, se va a desarrollar el 6 de junio de 1944, que fue el llamado Día D, el nombre clave precisamente para el día del ataque. Cuando ellos desembarcan en Normandía, en el norte de Francia, pues ahora Alemania venía teniendo ataques por el oriente de los rusos, por el sur desde Italia con los ingleses y desde la zona de Francia con las tropas anglo-norteamericanas. Poco a poco Alemania es rodeada, invadida y bombardeada en sus ciudades, va perdiendo la guerra, la población ya no quiere seguir en el conflicto, Hitler mete un montón de jóvenes y niños a la guerra para una guerra que evidentemente ya está perdiendo, y cuando los soviéticos llegan a Berlín, la historia oficial dice que Hitler se suicida y con eso Alemania termina perdiendo la guerra. Recuerden ustedes otro dato más, acá nos hablan de la conferencia de Yalta y Potsdam. Cuando Alemania está a punto de ser derrotada, ya, nuevamente se reúnen los tres grandes líderes ya, en Yalta y van a plantear qué hacer con Alemania una vez que ésta termine siendo derrotada. La propuesta de Roosevelt fue, hay que agarrar a Alemania y hay que dividirla en zonas administrativas para que cada uno de nosotros dirija esta región y terminen frenando cualquier posibilidad de venganza alemana. Hasta ahí todos estaban de acuerdo, pero Roosevelt dijo, quienes se van a dividir Alemania vamos a ser Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y Stalin alzó su voz de protesta. ¿Y por qué Francia y Francia no han hecho nada en la guerra? Y la respuesta de Estados Unidos fue peor, porque yo lo digo. Punto. Así que por lo tanto, eso generó un cortocircuito entre Estados Unidos y los soviéticos. El segundo punto, el segundo cortocircuito fue cuando Stalin le termina diciendo a Estados Unidos, oye Estados Unidos, tú me dijiste que yo haga lo que sea necesario para poder derrotar a Alemania, así que me he autodestruido para poder vencer a los alemanes. ¿Cuánta plata me vas a terminar prestando una vez que acabe la guerra? Y Rubén le dijo, mira, te prestan la plata que quieras, compadre, pero siempre y cuando a los países de Europa del Este, en donde has impuesto el comunismo, le permitas elecciones democráticas multipartidarias.
Y Stalin dijo, ¿y en qué momento del acuerdo me dijiste que eso se tenía que hacer? Bueno, si no te lo dije antes, te lo digo ahora, pero o haces eso o no hay plata. No hay plata. Y nuevamente viene el cortocircuito. Aunque también en Yalta, Estados Unidos le va a terminar pidiendo apoyo a la Unión Soviética para poder derrotar a Japón. ¿Ya? Y la Unión Soviética le dijo, claro, pues si Mino se ganó la guerra, si me tienes que pedir ayuda, pues, y comienza nuevamente la situación de tensión entre estas potencias. Ahora, cuando Alemania es derrotada, recuerda que después de la guerra se produce la conferencia de Potsdam, donde Alemania ahora sí termina siendo dividida en 4 zonas administrativas, pero no en 4 partes iguales. Lo que hizo la Unión Soviética, yo no estoy de acuerdo con Francia, y lo que hizo la URSS es agarrarse toda la zona oriental de Alemania. El 40% del territorio se lo agarró él. Lo demás que se lo dividan Estados Unidos, Inglaterra y Francia, como se hizo. ¿Qué pasó al final? ¿Cómo acaba la Segunda Guerra Mundial? Acaba cuando Japón se rinde. A Japón lo van a terminar bombardeando en sus zonas industriales, en sus zonas bancarias, en sus zonas militares. Y como Japón no se quería rendir, le lanzan las bombas atómicas sobre Hiroshima primero y Nagasaki después. Recuerda que el emperador japonés Hirohito, al darse cuenta de la capacidad destructiva de las bombas, decidió retirarse de la guerra. Japón se retira de la guerra con el lanzamiento de las bombas que aceptó el nuevo presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. La Segunda Guerra Mundial acabó. Cuando acaba la Guerra Mundial, recuerden ustedes, Estados Unidos y la Unión Soviética son los grandes ganadores de la guerra, pero ahora terminan siendo enemigos, enemigos en algo que va a ser conocido con el nombre de la Guerra Fría. Recuerda que nace un organismo internacional para intentar evitar conflictos a futuro, como termina siendo la ONU. Y recuerda que la ONU va a terminar teniendo 5 países que van a ser el llamado Consejo de Seguridad Permanente, que realmente lideran la ONU. Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra, Francia y China, que fue un aliado importante de Estados Unidos en su guerra contra Japón. Por otro lado, a los jerarcas nazis que habían terminado encabezando a la Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los van a terminar enjuiciando, sobre todo, y esa ha sido pregunta de examen de admisión, acusados del delito contra la humanidad o de lesa humanidad. El hecho más emblemático termina siendo el intento de asesinato de los judíos. ¿Ya? No te olvides tú. Esos juicios se llaman los juicios de Nuremberg. ¿Ya? Pero lo que nos toca ver ahora termina siendo la llamada Guerra Fría. Que la Guerra Fría, como lo están viendo por ahí, es una confrontación, es un enfrentamiento ideológico, político, económico, militar, tecnológico, deportivo entre Estados Unidos, principal representante del capitalismo, y la Unión Soviética, principal representante del comunismo, en la que ambas potencias intentan demostrar cuál de los dos sistemas que ellos encabezan terminan siendo los mejores para el desarrollo, ya, para el desarrollo del mundo, buscando así, por lo tanto, cada uno de ellos tener zonas de influencia, países que se terminan poniendo de su lado, generando una mayor influencia o poder por parte de las mismas. Recuerda tú que una de las características de la Guerra Fría termina siendo la llamada bipolaridad, que más o menos se puede terminar observando en este mapa que está ahí. Todos los países pintados de azul son los países de Europa Occidental que van a estar influenciados por parte de los Estados Unidos. Les podríamos decir de que, en lugar de hablar de polo norte y polo sur, hablamos de un polo occidental capitalista y pro-norteamericano, ya en Europa en general, pero en el mundo, ya, o en Europa en particular, pero en el mundo en general, mientras que la Unión Soviética viene teniendo el polo oriental, ya comunista, del polo oriental comunista, precisamente bajo su mando. El mundo está dividido en esas 2 zonas de influencia. Hay que tomar en cuenta, otro dato que es importante. Hay que recordar que ambos países van a buscar lo que le decía, tener una mayor cantidad de países bajo su influencia. Y el país contrario lo que va a terminar buscando es frenar esa influencia ya, con respecto a otras potencias. Por eso vino una pregunta de examen de admisión hace años que terminaba planteando, ¿cuál es el principal objetivo de los Estados Unidos en la Guerra Fría? Y la respuesta es frenar el avance del comunismo a nivel mundial, ¿ya? Para que este país no termine siendo una mayor amenaza contra él. Otro dato que hay que tomar en cuenta, además de la bipolaridad y del freno del comunismo, lo que hay que tomar muy en consideración es que la Guerra Fría es un estado de tensión muy fuerte, ¿ya? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que pudo haber derivado en una guerra nuclear, en una tercera guerra mundial, pero que felizmente no pasó. En ninguno de los 46 años de la Guerra Fría hubo una declaración de guerra directa entre estos países, lo que no significa de que las potencias no se hayan terminado enfrentando. Las tropas de Estados Unidos y las tropas de la Unión Soviética
sí van a terminar chocando, pero apoyando a terceros países. Como por ejemplo la guerra de Corea que veremos en un momento. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Si bien la Guerra Fría comienza cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, hay que tomar en cuenta, ya hay que tomar en cuenta que la Guerra Fría, ya la Guerra Fría viene teniendo raíces, que ya se las comenté hace un rato. Las diferencias de qué hacer cuando Alemania termine siendo derrotada en la conferencia de Yalta, y además de eso, la división de Alemania en la conferencia de Potsdam. ¿Ya? Ahí ya se pueden terminar encontrando las raíces de lo que sucedió. Si queremos hablar de la Guerra Fría, también hay que tomar en cuenta algunos otros elementos que terminan siendo esenciales. ¿Y a qué me refiero? ¿Y a qué me refiero? A ver, en 1947, muchachos y muchachas, se va a terminar produciendo una dura sequía en el territorio europeo. Y con ello, una reducción de la producción agrícola, un aumento del precio de los alimentos y en general un malestar, ya, un malestar social muy duro. Los gobernantes europeos, burgueses, ya van a terminar temiendo de que esa crisis económica pueda convertirse en un mayor respaldo de la población europea hacia el comunismo. Por eso mismo es que Inglaterra y Francia le van a decir a los Estados Unidos, por favor, ayúdame, ya, por favor, ayúdame. Y lo que va a hacer Estados Unidos es abrir la gruesísima billetera que tiene después de la Primera Guerra Mundial, porque Estados Unidos maneja el 90% de las reservas de oro a nivel mundial, y le va a decir a los países de Europa Occidental, mira, te voy a terminar prestando 20.000 millones de dólares, ¿ya? 20.000 millones de dólares. Y con esa plata, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a terminar financiando tu reconstrucción industrial. No cualquier cosa, tu reconstrucción industrial, ¿ya? Ahora, yo te presto la plata, pero como tú necesitas maquinarias, las maquinarias te las voy a vender yo. O sea, Estados Unidos se terminó pasando de vivo y terminó teniendo grandes ganancias. Yo te presto plata, pero me compras a mí, tractores, maquinarias, industrias, etcétera. Con eso la economía norteamericana sigue produciendo tecnología para que Europa compre, sigue generando puestos de trabajo, pero la economía europea va a comenzar a reorganizarse generando puestos de trabajo también. Estados Unidos no quiere que vuelva a pasar lo mismo que en la Primera Guerra o tras la Primera Guerra Mundial. Una economía europea solamente terminó generando un comunismo más fuerte y un fascismo más radical. Por eso hay que apoyarla ahora y eso se hizo a través del llamado Plan Marshall o Plan de Reconstrucción Industrial de Europa Occidental. Mientras que Estados Unidos prestaba plata a Inglaterra, Alemania Occidental, Francia, Estados Unidos también le prestaba el dinero que tenía o le mostraba el dinero que tenía a los países de Europa del Este bajo influencia rusa, a Bulgaria, a Rumania, Hungría, Checoslovaquia, los intenta traer hacia su lado. Y como la Unión Soviética no quiere que eso pase, así como hubo un plan Marshall, también hubo un plan Molotov. Profe, yo veo acá el cuadro en ese plan Molotov, acá dice Programa Económico Comecon. Bueno, el plan Molotov fue el apoyo económico de la Unión Soviética a los países de Europa del Este. Y luego de eso vino la Comecon. ¿Ya? Luego de eso vino la Comecon. Profe, ¿qué es eso de la Comecon? Te explico. Como la Unión Soviética no tenía tanta plata, la Unión Soviética lo que va a terminar haciendo es decirle a todos los países de Europa del Este, vamos a hacer una junta, una chanchita, vamos a reunir el dinero y vamos a terminar haciendo proyectos de inversión. ¿Qué cosa es la prioridad? Terminar teniendo acero para producir armas y aviones. ¿Dónde hay mejor acero? Ucrania. Vamos a juntar nuestra plata y vamos a invertir en el acero de Ucrania. Queremos mejor producción agrícola. Vamos a juntar nuestra plata con la Comecon e invertir en los territorios fértiles de Hungría, Bulgaria y Kazajistán. Eso es lo que va a terminar siendo la Comecon, una suerte de alianza económica de los países de Europa del Este encabezados por parte de la Unión Soviética. Este va a ser el modelo del Tratado de Roma, o la creación de la Comunidad Económica Europea, base de la Unión Europea actual, por si acaso. Por otro lado, Inglaterra y Francia tienen otro miedo. ¿Ya? El otro miedo, años después, va a terminar siendo, oye, Estados Unidos, mira, ¿sabes qué? Tengo miedo que la Unión Soviética intente atacarnos, ¿ya? Intente atacarnos en Europa. Por eso, ¿qué hay que hacer? Hay que crear nosotros, Europa Occidental y tú, Estados Unidos, una alianza militar para poder defendernos ante un ataque comunista. Los Estados Unidos dicen, ya papi, no te preocupes, yo te voy a terminar dando tropas y vendiéndote las armas que necesitas. Es el otro gran negocio de los Estados Unidos, la venta de armas. Crean la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿ya? Y con ello, ya hay con ello una alianza estratégica militar contra el avance del comunismo. La Unión Soviética va a decir, aguante, ¿ya? A ver, ustedes se están uniendo militarmente porque dicen que yo los quiero atacar, ¿ya? Que yo los quiero atacar a ustedes. Es falso, ya es falso. Ustedes se están uniendo militarmente porque ustedes me quieren atacar a mí. Así que como respuesta a la OTAN terminó naciendo el llamado Pacto de Bar y Pacto de Varsovia.
De esta manera, Europa, insisto, se divide en dos polos. El polo occidental capitalista pro-norteamericano, con un planteamiento de crecimiento económico que es el Plan Marshall y una alianza militar que es la OTAN. El polo oriental comunista pro-soviético, con el desarrollo de la Comecon y la alianza militar del Pacto de Varsovia. Así de dura estaba la situación de separación del territorio europeo. ¿Ya? No te olvides tú. Este desarrollo de enfrentamientos no solo es de carácter económico, militar, sino también tecnológico. Uno de los grandes enfrentamientos va a terminar siendo la famosísima carrera espacial. ¿Ya? En la carrera espacial, recuerda tú que los Estados Unidos, ¿ya? Y la Unión Soviética van a terminar peleando por tener satélites, ¿ya? Que estén girando alrededor de la Tierra. El primer satélite no tripulado, artificial, terminaba siendo el Sputnik 1, ¿ya? Luego viene el Sputnik 2, que va a terminar teniendo al primer ser vivo orbitando la Tierra, que es una perrita, ¿ya? Llamada Laika. Luego va a terminar llegando el Soyuz, donde termina poniendo al primer ser humano orbitando la Tierra con Yuri Gagarin. Luego van a terminar teniendo como objetivo la Luna, y en la Luna, recuerden ustedes, van a terminar llegando los primeros satélites no tripulados por parte de los soviéticos, y luego llegan los seres humanos a la Luna por parte de los Estados Unidos con Neil Armstrong a la cabeza. Parte de la carrera espacial y demostrar cuál país tiene el mayor desarrollo tecnológico. En el mismo año 1947, donde comenzó esta división europea, se produce la independencia de la India con respecto a Inglaterra, y es ahí donde inicia el proceso de la descolonización. ¿Qué es la descolonización? Es el hecho por el cual las colonias obtienen independencia de las metrópolis que los terminaban sometiendo. En ese sentido, habría que tomar en cuenta que por qué o qué cosa fue lo que pasó para que las colonias obtengan su libertad. Como se está poniendo ahí, van a ser tres las causas que facilitan el proceso de la descolonización. La primera de ellas termina siendo el debilitamiento de las grandes potencias coloniales como eran Inglaterra y Francia. La pregunta es, ¿y cómo se van a debilitar? Y la respuesta es bien simple. ¿Ya? La respuesta es bien simple. Por más que estos países han terminado ganando las dos guerras mundiales, recuerda tú que Inglaterra y Francia tienen problemas. ¿Ya? Francia ha sido destruida por Alemania en toda la Primera Guerra Mundial e Inglaterra bombardeada más no poder por parte de los alemanes en la Segunda Guerra. Además, los dos países están súper endeudados con los Estados Unidos. Son parte del bando ganador, pero no son los países más poderosos del mundo. Ahora, recuerda que una colonia terminaba siendo un territorio de donde se obtienen materias primas, ¿ya? Recursos naturales, tributos, y además de eso se viene obteniendo un mercado donde poder vender productos. Tener una colonia es rentable, pero el problema es que en las colonias también están surgiendo movimientos pro independencia cada vez más numerosos y violentos. Una colonia también implica mantener una burocracia en el gobierno, mantener militares, mandar armamentos, y por lo tanto son cada vez más costosas. Inglaterra y Francia ya no las pueden costear con facilidad, insisto, por las luchas de descolonización que vienen surgiendo. El tercer factor para la independencia de las colonias es que estamos en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética buscan países como zonas de influencia. Así que ellos van a promover la independencia de estas regiones para ponerlas de su lado, ¿ya? Para ponerlas de su lado. Uno de los hechos emblemáticos también se produce durante la misma Segunda Guerra Mundial. En plena guerra, Churchill le pide a Roosevelt de los Estados Unidos participación de los norteamericanos en la guerra, pero Roosevelt le va a terminar poniendo una condición. ¿Ya? Le va a decir a Churchill, ¿sabes por qué se han producido dos guerras mundiales por parte de Alemania? Porque Alemania tiene un gran desarrollo económico, pero no tiene mercados, porque tú tienes muchas colonias y no permites que otros países venzan. Yo te ayudo siempre y cuando acabe la Segunda Guerra Mundial, dejes libre a tus colonias. Y es así, como va a terminar produciéndose este hecho. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra tiene que cumplir su promesa y le va a dar la independencia a la India. El caso de la India es muy especial. En la Primera Guerra Mundial, Inglaterra le pidió a India apoyo económico y militar, y a cambio le darían su libertad acabada la guerra. ¿Ya? Pero no le dieron ni las gracias. Y en India van a terminar surgiendo dos tipos de movimientos. Uno que buscaba la independencia de manera radical y violenta, y otro liderado por parte de Gandhi, que terminaba planteando la desobediencia civil, la resistencia civil, el no colaboracionismo, la no violencia. Gandhi planteaba: hay que regresar a nuestras raíces como nación, utilicemos nuestras ropas tradicionales, dejemos de lado el idioma inglés, las costumbres, la vestimenta inglesa, y comencemos a comportarnos como hindús.
Y lo segundo que planteaba Gandhi es que no hay que terminar usando la violencia, porque recuerden, ojo por ojo, y todo el mundo se quedará tuerto, decía Gandhi. ¿Ya? Si ellos nos atacan, nosotros hay que mantenernos tranquilos. Nuestras protestas van a ser pacíficas. Cuando llame a huelga, la gente va a estar en las calles, se va a sentar en la pista y no van a hacer nada. Si viene un militar inglés y te mete golpe, tú no te muevas. ¿Ya? Si viene un militar inglés y te mete bala y te mueres, tú no te muevas. ¿Ya? La idea es que la gente se quede callada para que Gandhi filme todo y muestre a nivel internacional que los ingleses terminan siendo los agresores, ¿ya? Y no los agredidos como ellos intentaban ponerse. Para 1947, cuando acabó o cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, India le pide, o Inglaterra le pide apoyo a India, pero Gandhi logra imponer la idea de no apoyarlos, porque ya los habían traicionado. Y al acabar la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra le da a India su independencia, pero bajo tres condicionamientos. Uno, puedes tener comercio con cualquier país del mundo, pero la prioridad comercial la tiene Inglaterra. Segundo, tienes que respetar ya los acuerdos y las inversiones extranjeras sobre el territorio de la India. O sea, no puedes terminar estatizando, nacionalizando empresas inglesas que están invirtiendo en la región. Y tercero, va a terminar diciendo Gandhi además, ya, o va a terminar planteando la India lo siguiente. En la India hay una población musulmana, ¿ya? Y esta población musulmana tiene que terminar teniendo un estado propio, ya que los hindús durante décadas los han estado persiguiendo para matarlos. Gandhi no está de acuerdo con eso porque quiere una alianza con los musulmanes, pero los musulmanes sí quieren su estado propio. Y Gandhi tuvo que aceptar dándoles el estado de Pakistán en la zona noroccidental de la India, en esta zona de naranja que terminas viendo en el mapa. ¿Qué es lo que pasó entonces? Para 1947 se aceptan las condiciones de Inglaterra y la India pasó a ser independiente. Pero un año después, un radical hindú considera de que Gandhi había sido un traidor al dar territorios a los musulmanes y lo mata. Cuando muere Gandhi, entra Pandit Nehru, ya que aparece ahí en el cuadro de la India, dice el líder es Gandhi y Pandit Nehru. Pandit Nehru, ya, junto con Sukarno de Indonesia, con Tito de Yugoslavia y con varios otros líderes más, Patrick Lumumba de la zona del África, van a terminar creando o van a terminar reuniéndose en algo llamado como la Conferencia de Bandung, ya, en Indonesia. Ellos ahí van a terminar reuniéndose y van a terminar discutiendo cuáles eran los problemas que habían en el mundo, ¿ya? Y entre los problemas que ellos terminaron observando, ya terminaron planteando lo siguiente. Los países que ahí se habían reunido estaban en contra de someterse al capitalismo norteamericano o al comunismo soviético, planteando lo que ellos llamaban como un movimiento de tercera vía, que tome lo mejor de ambos sistemas, pero que no se someta a ninguna de las potencias. Lo segundo de la conferencia de Bandung termina siendo que ellos también, a su vez, rechazaban cualquier tipo de discriminación existente, sobre todo la discriminación racial o la discriminación económica de esos países menos avanzados. Planteaban el derecho a la descolonización y la libertad por parte de las poblaciones y se negaban a la proliferación de bombas atómicas. Recuerden que esa reunión de la conferencia de Bandung le dio paso ya a un grupo llamado con el nombre del Movimiento No Alineado, que va a terminar formalmente naciendo en otra reunión llamada la Conferencia de Belgrado en Yugoslavia. La India no es el único país que se descoloniza, hay varios más, y hay varios más. Uno de ellos es Indochina, que está en el recuadro, pero Indochina, déjamela ahí, por favor, porque más adelante lo voy a terminar explicando cuando hablemos de Vietnam. En 1948, la Unión Soviética tiene su primera bomba atómica. En 1949 ya se produce la Revolución Comunista en China. China durante 15 siglos había sido un gobierno imperial, pero desde el medio del siglo XIX ya es un imperio venido a menos. En 1842, Inglaterra derrota a China en la famosa Guerra del Opio, ya, donde introdujo droga de manera clandestina, y habría que tomar en cuenta que desde ahí China perdió precisamente el gran poder que venía teniendo y pasó a depender económicamente de los ingleses. No era una colonia de Inglaterra, pero sí estaba muy sometida a ello. Eh, para inicios del siglo XX, un personaje llamado Sun Yat-sen, personaje que había estudiado medicina en Inglaterra, termina llegando a China con los planteamientos de una revolución democrática, republicana, liberal. ¿Ya? Y Sun Yat-sen, entre 1910 y 1912, dirige lo que es conocido con el nombre de la Revolución Republicana o la Revolución Nacionalista China. China.
¿Por qué se le llama republicana? Porque él le pondrá fin al gobierno monárquico imperial, ya el gobierno monárquico imperial, y establecerá un gobierno sin monarca, sin emperador, una república. ¿Y por qué se le conoce con el nombre de una revolución eh, nacionalista? Porque los recursos del territorio de China van a terminar pasando a manos ¿ya? de la burguesía nacional de este país, ¿ya? Alejando a los ingleses por lo tanto. El único problema que Sun Yat-sen va a terminar encontrando, que es un problema grande, es que China en realidad era dos Chinas. La China del sur y del este, conformada por ciudades y zonas portuarias, era una realidad diferente a la zona del centro y el norte de China, que era un territorio agrario y dirigido por parte de señores feudales llamados con el nombre de señores de la guerra. Sun Yat-sen nunca logró tener un control eficiente de ese territorio. ¿Ya? Por más que buscó el apoyo de la Unión Soviética, no terminó consiguiendo derrotar a los señores feudales. Pero, la cosa va a terminar cambiando con el nuevo sucesor en el gobierno. Chiang Kai-shek sí va a terminar teniendo victorias sobre los señores feudales, aunque no de manera total, pero sí va a terminar estableciendo un mayor poder del Estado nacionalista sobre el territorio del norte de China. ¿Ya? Pero también hay que tomar en cuenta otro elemento, otro punto a comparar. Cuando Chiang Kai-shek llega al gobierno, él tiene una postura totalmente anticomunista, ¿ya? Totalmente anticomunista. Y Chiang Kai-shek va a comenzar a perseguir, ¿ya? E intentar asesinar a los comunistas con los que Sun Yat-sen había tenido una relación, digamos, diplomáticamente correcta, ¿ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Los comunistas, para no ser asesinados por completo, van a terminar huyendo hacia el norte de China, ya hacia el norte de China, en algo llamado con el nombre de la larga marcha, ¿ya? Pero cuando van a terminar llegando ahí, encuentran, repito, un territorio con una población económicamente y educativamente atrasada y con una escasa o nula presencia del Estado, del Estado. Eso es lo que vamos a terminar encontrando. ¿Qué terminó sucediendo entonces? Ya que terminó sucediendo entonces. Mao Zedong, líder de los comunistas, va a terminar estableciendo una política de alfabetización, una política de salud y además de eso irse ganando a la población políticamente y organizarlos para hacer una pelea contra los señores feudales, derrotándolos y estableciendo reformas agrarias. Mientras que los comunistas van teniendo el apoyo de la población, el gobierno republicano nacionalista enfrenta a los comunistas para intentar frenar su expansión. Pero la población local termina diciendo, este gobierno nunca ha hecho nada por mí y viene y ataca a los comunistas que me están apoyando. La situación en China comenzó a hacerse complicada. China estaba viviendo ya una guerra civil para ese entonces. Pero se detiene la guerra civil o entra en una tregua en 1937 cuando Japón invade el territorio chino. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ya cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Mao Zedong a la cabeza retoma la guerra civil contra el gobierno republicano y los derrota en 1949, estableciendo su gobierno en Beijing o Pekín y estableciendo por lo tanto la llamada República Popular China Comunista. Mao Zedong toma el modelo de la Unión Soviética de Stalin, estableciendo el primer plan quinquenal con un proceso de industrialización que tuvo éxito en el sur y en el este de China, pero no en todo el territorio. ¿Ya? Se dio cuenta de que la realidad china es una realidad principalmente agraria y campesina, y por lo tanto su revolución tiene que ser diferente a la revolución de Rusia. Estableció el llamado segundo plan quinquenal o gran salto adelante, con lo cual se termina estableciendo, ¿ya? Con lo cual se termina estableciendo un desarrollo de una reforma agraria y el crecimiento de la producción de acero en la región. Lamentablemente, el proceso de la reforma agraria no funcionó como Mao hubiese esperado. Mao quería que se incremente la producción agrícola, que se elimine la muerte de niños menores de 5 años por desnutrición y lamentablemente sequías hicieron de que estas se incrementen. Las críticas al gobierno de Mao van a ser muy duras y Mao termina planteando de qué sirve tener un gobierno política y económicamente comunista cuando la población sigue pensando de manera feudal y de manera socialista. De tal forma que lo que plantea Mao Zedong es una revolución cultural. La imposición de un gobierno socialista, ¿ya? O la implementación de una ideología socialista y de, por lo tanto, eliminar una restauración del capitalismo se terminó siendo prioridad, generando también la muerte, el asesinato y además de eso la eliminación de los opositores contra el gobierno de Mao Zedong. En 1950 se produce lo que se le conoce como el primer conflicto de la Guerra Fría.
Como dije hace un rato, Estados Unidos y la Unión Soviética no se van a enfrentar directamente en la guerra, ¿ya? Pero sí van a terminar enfrentándose al apoyar a terceros países. Estados Unidos va a terminar apoyando, bueno, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en 1945, la Unión Soviética tomó el norte de Corea y los Estados Unidos el sur. En el año 47 ambos se retiraron, pero ya habían dejado sus semillas políticas, por así decirlo. Los comunistas del norte intentaron imponer el comunismo en toda la península de Corea y recuerda que para 1950 Estados Unidos, en plena Guerra Fría, no quiere permitir el avance del comunismo a nivel mundial, apoya junto con las fuerzas de la ONU a Corea del Sur para frenar el avance comunista, mientras que a Corea del Norte lo va a terminar apoyando la China comunista de Mao Zedong y la Unión Soviética. Las tropas de Estados Unidos y de la Unión Soviética chocan en la guerra de Corea, pero sin haber una declaración directa de guerra. En el año 53, cuando la guerra no venía teniendo resultados, el general Douglas MacArthur de los Estados Unidos dijo: esta guerra se soluciona rapidito, una bomba atómica sobre Corea del Norte y se acabó. Estados Unidos saca a MacArthur de la guerra y saca a Estados Unidos del conflicto. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos lanzaba una bombita, recuerda que la Unión Soviética podía responder bajo las mismas condiciones y encontraríamos una guerra pues desproporcionada. ¿Qué pasó? En 1953, para ponerle paños fríos a la situación, se terminó poniendo una tregua, llamada como el armisticio de Panmunjom. En el armisticio de Panmunjom se terminó estableciendo una línea divisoria de territorios entre el norte y el sur en el paralelo 38, repito, estableciendo una tregua hasta el momento ya permanente entre estas dos potencias, a pesar de las tensiones que han existido. El otro punto importante de este proceso termina siendo la guerra de Vietnam, ya la guerra de Vietnam. Pero ante la guerra de Vietnam está esta que está acá, la revolución cubana, chicos. ¿Qué pasa con la revolución cubana? La revolución cubana se produce en 1959. ¿Ya? En el año 1959, Fidel Castro, uno de los tantos líderes ya nacionalistas de Cuba, va a terminar teniendo éxito al lograr sacar del gobierno a Fulgencio Batista, un dictador pro-norteamericano que ha gobernado durante más de 2 décadas el país. ¿Ya? Este personaje ha terminado poniendo prácticamente en bandeja a la economía cubana hacia los Estados Unidos. Estados Unidos manejaba el 90% de las zonas mineras y petroleras y el 70% de la producción agraria. ¿Ya? Cuba dependía económicamente de los Estados Unidos. La dependencia económica, el gobierno dictatorial y el atraso feudal en el campo, como las llanaconas en el Perú, van a terminar generando, repito, un malestar social muy grande que Fidel Castro capitalizará. El 26 de junio de 1953, él y un grupo de estudiantes de La Habana van a intentar tomar el control del gobierno a través del asalto al cuartel Moncada. Fracasando, muchos de los jóvenes que participaron en ello fueron asesinados. Fidel Castro y su hermano Raúl van a ser llevados a la cárcel y gracias a movidas de su familia, que muchos de ellos eran abogados, lograron que sean expulsados de Cuba. Estados Unidos escaparon y desde México van a regresar a Cuba y van a entrar a un pueblo llamado con el nombre de la Sierra Maestra. En 1956 llegan a esta región, la más pobre de toda Cuba, y van a terminar organizando el inicio de la revolución, ahora sí exitosa, contra el gobierno de Batista. Van a lograr conseguir el apoyo de muchos pueblos, el apoyo del pueblo de Cartagena, el apoyo del pueblo de Santiago de Cuba, el apoyo del pueblo de Camagüey, etcétera, van a terminar consiguiendo estos respaldos y poco a poco la revolución va teniendo éxito. Fulgencio Batista, cada vez más temeroso, mete tropas contra ellos, generando una violencia radical en su contra, y en La Habana, ya en La Habana va a terminar naciendo un sindicato muy fuerte, favorable a la revolución, llamado el Frente Obrero Nacional Unificado. Esta lucha en la capital y en las provincias hizo de que el 1 de enero de 1959 Fidel Castro y su gente tomen el control de la ciudad de La Habana, logrando vencer la revolución. En una primera etapa, esta revolución es nacionalista. Expropia todititas las empresas norteamericanas y Estados Unidos responde con 3 medidas. Primero, el apoyo a cubanos para que se tumben al gobierno de Fidel en el llamado desembarco en Valle de Cochinos, cosa que fracasó. Segundo, la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos con el apoyo de todos los países de América Latina. Tercero, la creación de la Alianza para el Progreso, un financiamiento norteamericano para que en América Latina se hagan reformas y evitar una revolución al estilo cubano. Cuarto, el bloqueo comercial. País que tenga comercio con Cuba no podrá tener comercio con Estados Unidos. Países como el Perú tenían negocios con Cuba anuales por 20 millones de dólares y con Unión Soviética por
si por 500 millones de dólares, no voy a perder un negocio de 500 por uno pequeño de 20, ¿verdad? De tal manera, ya, de tal manera que la situación se terminó poniendo muy compleja, ya, muy compleja. ¿Qué pasó entonces, muchachos y muchachas? Lo que va a terminar pasando es que ante el bloqueo, ya, ante el bloqueo, lo que va a terminar sucediendo en este periodo es lo siguiente. Eh, Estados Unidos, ya, o Cuba, decide lo siguiente, ya que nadie quiere tener comercio conmigo y estamos en plena Guerra Fría, si Estados Unidos es mi enemigo, la Unión Soviética mi enemigo será. Fidel Castro plantea que su revolución tiene bases marxistas y leninistas, así que fue un llamado de auxilio hacia la Unión Soviética. Nikita Khrushchev, gobernante de los rusos, llega y le termina planteando a Cuba: te transfiero tecnología y te compro tu materia prima, pero a cambio permíteme tener plataforma de lanzamientos de misiles en tu territorio para amenazar a los Estados Unidos y protegerte de algún tipo de ataque. Eso generó la llamada crisis de los misiles de 1962, momento en que el mundo estuvo más al borde de una tercera guerra mundial que felizmente no pasó, porque los gobernantes de la Unión Soviética, Khrushchev y Kennedy de los Estados Unidos, evitaron el conflicto. Después de esa crisis de los misiles, lo que va a terminar sucediendo es algo llamado como la coexistencia pacífica. Las dos superpotencias dijeron: no, si es que hubiese existido una guerra atómica, los dos nos hubiésemos destruido y no hubiésemos tenido ningún tipo de victorias. Entonces es mejor repartir el mundo, y donde tú, Estados Unidos, tengas el mando, América Latina y Europa Occidental, yo Unión Soviética no me meto, y viceversa, ¿ya? También respetan a mí. Eso terminó generando un periodo de distensión, relajación, en la que las tensiones de una guerra mundial bajaron tremendamente, lo que no significa de que no hubieron bromas. Una de ellas es la guerra de Vietnam. Vietnam, es una zona de conflicto desde hace tiempo. En el año 41, Japón invade Indochina, que era una colonia francesa, y los franceses la dejaron sola. En Indochina nace un movimiento nacionalista llamado el Viet Minh, y el Viet Minh logra resistir la invasión japonesa con apoyo de los Estados Unidos. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y Japón se retira, Francia, bien rico, regresa a recuperar su colonia, así que el Viet Minh hizo una guerra de descolonización contra Francia, que logra tener victoria en 1954, en la batalla de Dien Bien Phu. Cuando ganan los vietnamitas, ya Francia va a plantear: dejo a Indochina, pero la separo en 4 regiones: Laos, Camboya, Vietnam del Norte, donde está el Viet Minh de tendencia comunista, y Vietnam del Sur capitalista. Los vietnamitas dijeron: yo no quiero, ya yo no quiero, no estoy de acuerdo con esto. Y Francia, para calmarlo, le dijo: pero en un año, en el 56, hacen elecciones Vietnam y ustedes eligen qué tipo de gobierno van a querer. Nunca se hizo la elección. Estados Unidos, sabiendo que el comunismo del Viet Minh, de Ho Chi Minh, va a terminar venciendo, terminaron apoyando a Vietnam del Sur, preparando sus tropas y vendiéndole armas para que derroten a los comunistas del norte. Cosa que nunca lograron. Y como no pudieron, los vietnamitas del sur, Estados Unidos entró a la guerra. La guerra de Vietnam, con participación de los Estados Unidos, va de 1963 al 75. 12 años, un montón de zonas y pueblos arrasados en Vietnam, pero 12 años en que Estados Unidos no pudo ganar claramente la guerra. Las pérdidas económicas y los rechazos populares van a terminar haciendo que el presidente Nixon se retire del conflicto en 1975, además de un escándalo político local llamado como el escándalo Watergate. Con el retiro de los Estados Unidos, ya con el retiro de los Estados Unidos perdió esta zona de influencia en el sudeste asiático y fue la burla de los soviéticos. Pero la situación de la Unión Soviética no va a ser tan buena tampoco. En 1973, Arabia, el mayor productor de petróleo del mundo, deja de vender petróleo durante los próximos 5 años. Y en esos 5 años que Arabia no vendió petróleo, Estados Unidos, que necesitaba este recurso para su industria y sus automóviles, le compró petróleo a países como Venezuela, que comenzaron a llenarse de plata, y sobre todo la Unión Soviética. La Unión Soviética tuvo 5 años de lo que me gusta llamar una prosperidad falaz. Ganó plata y la gastó en tonterías. ¿En qué gastó la Unión Soviética su dinero? Igualar las bombas atómicas de los Estados Unidos, generar aviones que superaban 3 veces la velocidad del sonido. ¿Para qué? Si se pelean con ovnis, sí sirve, pero si no, por la pura cera. Además de duplicar el número de trabajadores en sus industrias y triplicar sus salarios para aumentar la capacidad de consumo. El problema estuvo de que Estados Unidos o la Unión Soviética podía gastar todo esto porque había plata por la venta del petróleo. En el año 78, Arabia volvió a vender petróleo en el mundo y ahora había demasiado petróleo, ¿ya? El precio del petróleo cayó y la Unión Soviética vende menos petróleo por menos precio. Su economía entra en caída. La Unión Soviética, en lugar de gastar menos, lo que hizo fue: Fondo Monetario, préstame plata. Y con la plata del Fondo Monetario mantuvo sus gastos gigantes y absurdos, ¿ya? Absurdos. Del 78 al 85, la Unión Soviética vivió
de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Cuando llega este patita llamado Mikhail Gorbachev al gobierno, la cosa cambia. Él llega, pide préstamos y el Fondo Monetario le dice, no hay plata. ¿Quieres que te preste? Entonces demuéstrame que me vas a poder pagar. Y así como están guiando su economía, no lo van a poder hacer. Así que acá te doy la receta de la solución a tus problemas. La primera receta, el modelo económico neoliberal, la perestroika. Privatización de empresas, ya privatización de empresas, devaluación de la moneda rusa frente al dólar, ya la flexibilidad laboral para poder votar trabajadores van a ser las medidas que termina haciendo el gobierno ruso para intentar salir de la crisis. Del año 85 al año 87 iba relativamente bien la cosa. Ganaban plata por vender empresas, los nuevos empresarios terminaban pagando impuestos, ya impuestos, la gente que era despedida se iba con indemnizaciones, pero cuando el gobierno ruso devaluó su moneda frente al dólar, si la gente recibió 100.000 soles de indemnización, que era una cifra grande, pues cuando se devaluó la moneda, 100.000 soles se convirtieron en 100 soles. Y no me sirve para mantener mi familia ni siquiera 4 días. ¿Ya? La población rusa entra en crisis. El gobierno ruso se declara en bancarrota porque no puede mantener la situación. La plata que dan es para repartirla entre los pobres. Y lo que va a terminar pasando es que en el año 88 la Unión Soviética se declara en bancarrota, así en bancarrota. El gobierno de la República Federal Alemana, de la Alemania Occidental, le va a terminar diciendo, papi, no te preocupes, acá yo tengo un dinero que me sobra, te regalo 3.000 millones de dólares. Pero tú sabes que todo eso no es gratis, algo te dan, algo te piden. Al año siguiente, ¿qué cosa es lo que pasó? La Unión Soviética terminó permitiendo que el muro de Berlín, ¿ya? En la zona socialista de Alemania, se termina derrumbando. Y el muro de Berlín era el muro que simbolizaba el freno ante el avance del capitalismo. Sin muro, ya ese muro implicaba que el capitalismo había vencido y que el socialismo soviético estaba de caída. Año 1990 se produce una conferencia llamada como la Conferencia de Moscú o Tratado del 2+4. En esa conferencia, ¿qué pasó? Los 4 países que se habían dividido Alemania dejaron a las 2 partes de Alemania que decidan qué hacer ya con su territorio. Y se estableció la reunificación alemana. En realidad, la reunificación es el hecho por el cual, como dice ahí, la República Federal Alemana capitalista de gran desarrollo económico absorbe a la débil República Democrática Alemana Socialista. En el mismo año 1990, Lituania termina planteando de que ellos habían sido obligados a ser parte de la Unión Soviética, cuando ellos tenían su propio idioma, historia, territorio y costumbres. Era una nación diferente. Aparecen los nacionalismos frente a la integración de la Unión Soviética, y así como Lituania terminó exigiendo su libertad, Letonia, Estonia y Finlandia también lo terminan haciendo. Para evitar una guerra interna por sus independencias, la Unión Soviética plantea la conferencia de Alma-Ata, donde se produce la desintegración legal de la URSS, que ya no pudo precisamente recobrar fuerzas. La desaparición de la URSS, la Guerra Fría desaparece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno de las 2 potencias ya no está. Así que Estados Unidos es la mayor potencia del mundo. El mundo se hizo unipolar con Estados Unidos a la cabeza, imponiendo la democracia multipartidaria y el capitalismo liberal como modelo económico. Ese es el nuevo orden mundial, la hegemonía de los Estados Unidos y el modelo capitalista. Se acaban las grandes guerras globales ideológicas y se van a convertir ahora en guerras regionales. Por ejemplo, la guerra del Golfo Pérsico por el control del petróleo, por los conflictos étnico-religiosos. Por ejemplo, la guerra yugoslava o el conflicto de la desintegración de Yugoslavia por el tema de las diferencias étnicas, religiosas y culturales existentes. Habría que tomar en cuenta que si la Unión Soviética dirigiendo el bloque oriental, pues todos estos países van a terminar entrando al bloque capitalista generando un sistema de mercado global a través de TLCs y bloques comerciales que permiten una mayor cantidad de mercados en favor del capitalismo. A partir del año 1998 dejamos el mundo unipolar y lo volvemos multipolar. Capitalismo, pero por varios países en competencia. Estados Unidos, la misma Rusia con Putin, China, que ya se hace una potencia capitalista, India, Brasil, ya la Unión Europea y varios otros países más. En el aspecto de los enfrentamientos ideológicos ya no es una cuestión de comunismo o capitalismo, es una cuestión de la defensa de las minorías, por ejemplo, del tema de los grupos LGTBI, de los derechos de los animales, de los derechos del medio ambiente, de diplomacia verde, entre otras cosas más. Ahora, recuerda que en los últimos años el país que ha avanzado a países agigantados, sin duda alguna, termina siendo la China comunista. El comunista solamente le queda el nombre, pero China es un país que ha crecido de manera tremenda.
tiene el mercado más grande del mundo con más de 1.400 millones de chinos. Además de esto, es la gran industria del planeta. Las grandes empresas producen en China y terminan vendiendo en otras partes del mundo. Pero además de eso, China durante muchos años permitió la llegada de empresas extranjeras en su territorio bajo una condición. Te doy la concesión durante algunos años para que produzcas en mi región, pero siempre y cuando te pueda copiar tu tecnología y me quede con tus maquinarias cuando me vaya, o cuando ustedes se vayan. China con eso va a terminar teniendo un gran desarrollo tecnológico y ahora una gran apertura comercial, abriendo mercados en diferentes partes del mundo. En Asia, en África, en América. Se pone ahí el llamado Gran Collar de Perlas chino, o también llamada la Nueva Ruta de la Seda, estableciendo grandes puertos precisamente para su desarrollo comercial. China está comenzando a decirle a los países del África, incluso en América Latina, como el Ecuador, te pago tu deuda externa, ya, te pago tu deuda externa, pero dame centros mineros, zonas petroleras, para poder yo cobrarme con eso lo que voy a terminar haciendo para que ya no dependas de Estados Unidos. China tiene una política muy agresiva de expansión diplomática internacional, que además de eso está relacionado a una gran fuerza militar que no tiene la misma cantidad de poder que viene teniendo Estados Unidos, eso sí déjame decirte, pero que de todas maneras es una amenaza muy grande. Recuerda que Estados Unidos está intentando frenar a China con una gran cantidad de políticas arancelarias, como lo hizo el presidente Trump. Pero recuerda que las relaciones están tensas. Esperemos que no haya mayores, pero es parte de lo que está sucediendo en el mundo de ese periodo. ¿Ok? Bueno, acá nos quedamos, muchachos. La siguiente semana nos vemos para terminar viendo la última clase del curso. Así que, por favor, sigan estudiando, que ya estamos por terminar el ciclo y el tiempo es cortito. Un abrazo para todos, muchachos y muchachas. Cuídense mucho. Chau, chau.